Capítulo 1. Kuyuren estaba en un autobús, contemplando el paisaje fuera de la ventana. Calculando el tiempo cuidadosamente, ya llevaba 3 días en este mundo. Este era un mundo similar a la Tierra, pero había algo muy extraño. Kuyuren miró los carteles publicitarios a lo largo de las calles afuera. Debería haber carteles de películas en las vallas publicitarias, pero se les puso algo más. La nueva película de ensueño, Interstellar, creada por el famoso movie Dreammaker, Chris Nolan, ya está en marcha. Y algunos otros anuncios como el juego de ensueño de estrategia multijugador en línea, Sportsman, se lanza hoy. Jóvenes espadachines, únanse a nosotros y continúen donde lo dejamos. A primera vista parecían los habituales anuncios de películas y juegos. Sin embargo, mazmorras de ensueño, creadores de sueños. Kuyuren había pasado algún tiempo entendiendo que eran Dream Makers y Dream Dungeons. Según los recuerdos del propietario original del cuerpo, cuando todos en este mundo cumplieran 18 años, se despertaría una dimensión de Dream Dungeon. Cualquiera podría crear personajes e historias en su propia fantasía en Dream Dungeon Dimension. Por supuesto, esto requirió el consumo de algo llamado puntos de creación. Además, había un límite en el tamaño de la dimensión Dream Dungeon de las personas que acababan de despertar, limitado a un máximo de 10 metros cuadrados. La existencia de Dream Dungeons también dio lugar a la profesión más popular del mundo. Dream Makers. Dream Makers obviamente confió en Dream Dungeons para crear todo tipo de experiencias narrativas novedosas para el público. Las dos industrias pilares más importantes del entretenimiento humano, las películas y los juegos, también se transfirieron a Dream Dungeons. Aunque la industria tradicional del cine y los juegos todavía existía en este mundo, la gente estaba más dispuesta a entrar en los sueños creados por los Dream Makers. Después de todo, allí podrían interpretar personalmente a los personajes de esas películas y vivir emocionantes aventuras una tras otra, experimentando la emoción de ser un héroe. No hay una revolución seria en este mundo. ¡Qué asombroso! Ren exclamó de nuevo. ¿Qué revolución? Preguntó de repente la persona sentada al lado de Kuyuren. Nada. El tipo que acaba de hablar era el compañero de escritorio y mejor amigo del propietario original de este cuerpo, Su-Seng. Kuyuren era un estudiante de 3er año de secundaria y estaba a punto de tomar el examen de Dream Makers. Todavía no entiendo por qué solicitaste el título de purificación de pesadilla. Su-Seng lo había estado molestando desde que subieron al autobús. La escuela había organizado una práctica extracurricular para Kuyuren y algunos de los estudiantes de la clase. Ya era ridículo organizar una salida, que se consideraba una práctica extraescolar, durante este periodo crítico del 3er año de secundaria. Sin embargo, lo más ridículo fue que el destino de la salida era prisión. Era incluso el tipo de prisión utilizada para encarcelar a los condenados a muerte. ¿Quizás porque puedo ganar más dinero? Kuyuren respondió casualmente a Su-Seng. No muchos estudiantes habían acudido a esta práctica extracurricular. Solo algunos de los estudiantes que habían solicitado el especialista en purificación de pesadilla como Kuyuren estaban aquí. Y aquellos que no quisieron asistir a sus clases vinieron a enriquecer su experiencia como Su-Seng. ¿Más dinero? Pero escuché que la tasa de mortalidad de los Dream Makers en Nightmare Purification Major es extremadamente alta. Es posible que algún día te coma una pesadilla, dijo Su-Seng mientras se estremecía. Si había luz, había sombra. Dream Dungeons les dio a los humanos en este mundo una plataforma para que pudieran viajar por el mundo de fantasía de ellos mismos y de los demás. Sin embargo, esto también llevó a la aparición de Nightmare Dungeons. Las Nightmare Dungeons eran aparentemente Dream Dungeons que traían muerte y miedo. Podrían quitarle la vida a alguien a nivel espiritual. Y, sin embargo, Kuyuren no tenía idea de cómo eran exactamente Nightmare Dungeons y cómo podía purificarlos. El propietario original del cuerpo había optado por este mayor de purificación de pesadilla con una alta tasa de mortalidad cuando solicitó el examen. La razón era, este niño tonto no tenía un centavo. Toda su vida quiso dedicarse a una profesión lucrativa. No pienses demasiado. ¿La alta tasa de mortalidad podría ser solo un rumor? Kuyuren intentó tranquilizarse. El rumor es cierto. De todos modos nunca entraré en esta especialidad, incluso si me matas a golpes. Solo estoy aquí hoy por Banxiang. Su-Seng bajó la voz cuando llegó a la última parte de la frase. Echó un vistazo a la chica sentada en la parte trasera del autobús. Sostenía un libro que se podía abrir y cerrar con una mano y lo leía en silencio. Lin Banxiang. Era como si cada clase tuviera una chica que se veía mucho mejor que las demás. Lin Banxiang fue esa chica que elevó el atractivo promedio de todas las chicas de la clase. Kuyuren sintió que podía hacer un trabajo similar cuando ingresó a la universidad.
Casualmente, Kuyuren podría hacer lo mismo, pero por los niños. Desafortunadamente, Kuyuren y Suseng solo miraron a la niña por un corto tiempo cuando el autobús se detuvo frente a un edificio altamente seguro. Hemos llegado a la prisión de Fengdu. Todos, por favor síganme cuando bajen o serán capturados por los guardias de la prisión. El profesor de la clase hizo una broma para aliviar la ansiedad del alumno. ¿Fengdu? ¿Ciudad fantasma de Fengdu? Kuyure Ren originalmente pensó que ya era bastante inusual que hubieran venido a una prisión para prisioneros condenados a muerte para su práctica extracurricular, pero el nombre de la prisión también era único. No había muchos estudiantes en el autobús, solo unos 40. Este fue el número total de estudiantes de las 10 clases de exámenes universitarios de la escuela. La mayoría de ellos solo vinieron por diversión, como Suseng, porque no querían tener clases. Muy pocos de ellos habían solicitado el mayor de purificación de pesadilla. Kuyuren se paró frente a la puerta de la prisión cuando se bajó del autobús. La primera impresión que tuvo fue: este lugar no parecía una prisión. Era más como un centro de investigación, uno que exploraba algún tipo de alta tecnología. Cuando Kuyuren siguió al grupo de excursión a la prisión, este sentimiento se hizo aún más fuerte. El suelo y las paredes estaban limpios y tenían una sensación de tecnología eficiente. Chicos, esta es el área periférica de la prisión de Fengdu. La guía que lideraba el grupo era una mujer joven. Su ropa parecía más la de una empleada que la de un guardia de prisión. Quizás tengas curiosidad por saber por qué tu maestro te trajo aquí para visitar una prisión después de que solicitaste el título de purificación de pesadilla mayor. Por favor, mira hacia abajo por esa ventana. Esa guía señaló un cristal transparente al costado del pasillo. Lo que dijo hizo que Kuyuren pensara que estaba en un zoológico, pero la vista aquí era mucho más horrible que en el zoológico. En el lado izquierdo del pasillo había una ventana francesa gigante. Al parecer era a prueba de balas. Había un área espaciosa fuera de la ventana, como un depósito de agua. Era tan profundo que no se podía ver el fondo. La gente necesitaría algún tipo de equipo como un telescopio para mirar más abajo. Kuyuren tomó prestado uno de los telescopios. Observó el cubo de Rubik negro giratorio almacenado en una máquina en el fondo del espacio. ¿Eso es una semilla de pesadilla?, preguntó un estudiante con curiosidad. Exactamente. Hay varias formas de Nightmare Seeds. Esta es la más peligrosa, la semilla de pesadilla de nivel S. El proceso de purificación aún no ha llegado a la mitad, respondió pacientemente el guía a la pregunta del estudiante. ¿Una semilla de pesadilla de nivel S? ¿Estaban permitiendo que los estudiantes vieran algo tan peligroso? Mientras Kuyuren todavía estaba confundido, de repente notó que muchas personas se reunían alrededor del cubo de Rubik. Todos vestían uniformes de prisioneros. Parecía que aquí eran los prisioneros condenados a muerte. Todos estos prisioneros rodearon Nightmare Seed y se quedaron dormidos. Pronto, un prisionero condenado a muerte se despertó repentinamente y gritó algo de miedo. Luego brotó sangre y cayó al suelo. Esta escena hizo temblar a los estudiantes, que pensaban la semilla de pesadilla era increíble. ¿Qué les pasó? Susend miró a los prisioneros condenados a muerte que se despertaban uno por uno. La mayoría de los prisioneros que se despertaron habían chorreado sangre y quedaron inconscientes inmediatamente después, mientras que otros sufrieron convulsiones. Algunos guardias de la prisión vinieron a trabajar juntos y finalmente los calmaron. Murieron en la pesadilla, dijo el guía con una sonrisa. Hay 2 pasos para purificar una Nightmare Seed de bajo nivel. Uno de ellos es enviar personal a la pesadilla y matar a los monstruos del sueño u otras cosas que representen la pesadilla. Su salud mental se verá gravemente afectada si mueren en la pesadilla. Es posible que puedan sobrevivir la primera vez, pero no serán tan afortunados la segunda. Entonces, no vamos a ser los mismos que estos prisioneros condenados a muerte, después de entrar en el mayor de purificación de pesadilla. Susend miró los rostros miserables de los sangrientos prisioneros condenados a muerte allí abajo, luego miró a Yuren con miedo en sus ojos. Quería agarrar el cuello de Kuyuren ahora mismo y decirle, hermano, por favor solicita otra especialización. No elijas este curso aterrador. Por supuesto, es diferente. Las personas en la profesión de purificación de pesadillas son responsables de crear pesadillas, y este es el primer paso antes de eso. La guía todavía tenía esa sonrisa en los labios. El interior de Nightmare Seed es originalmente caótico. Necesita Dreammakers para construir escenas de pesadilla. Sin embargo, Nightmare Seed tiene su propia conciencia. El trabajo de los Dreammakers es construir un sueño que satisfaga a Nightmare Seeds. En cuanto a cómo hacen eso y disminuyen las bajas cuando los Dream Explorers entran en la pesadilla, dependerá de las habilidades del Dreammaker. Kuyuren entendió lo que quería decir la guía.
Si los Dream Makers quisieran usar Nightmare Seeds para crear Dream Dungeons como The Little Pony, Pokémon y Teletubbies, estas Dream Dungeons serían destruidas por Nightmare Seeds. En cambio, Dream Dungeons como Resident Evil, The Conjuring y Saw complacerían enormemente a Nightmare Seeds. Sin embargo, los Dream Explorers en estas Dream Dungeons no estarían tan felices. Si te gustan los juegos o las películas de terror, puedes intentar postularte para esta especialización. Por supuesto, los Nightmare Makers también corren el riesgo de ser tragados por las pesadillas. Podrían morir incluso más miserables que los Dream Explorers. Después de escuchar lo que dijo el guía, la mayoría de los estudiantes de la clase ya querían abandonar este aterrador lugar lo antes posible. Kuyuren también se dio cuenta del propósito de esta práctica extracurricular. En pocas palabras, tenía como objetivo convencer a los estudiantes de que no postularan para esta especialización. Querían ahuyentar a esos estudiantes ignorantes que habían solicitado el mayor de purificación de pesadilla en su inocencia. Parecía que esta profesión fue creada por los mayores sin pensarlo detenidamente, razón por la cual los profesionales bajo su mando querían convencer a estos niños de que se mantuvieran alejados de este trabajo peligroso. Muy bien, no hablemos de estas cosas aterradoras. Es hora del almuerzo. Hemos preparado mucha comida deliciosa para todos ustedes. Por favor, ven por aquí. El guía dejó de asustar a estos niños. Justo cuando había llevado a todos al otro lado, de repente sonó la alarma de la prisión. ¿Qué está sucediendo? Susan se asustó de inmediato. Ese cubo de Rubik. La semilla de la pesadilla. Yu-Ren notó que Nightmare Seed estaba dejando salir rayos de luz, pero tan pronto como lo notó, también notó a Yu-Ren. De repente se abrió un ojo enorme sobre el cubo de Rubik. En el momento en que Kuyuren miró directamente a ese ojo, sintió como si su conciencia fuera arrastrada hacia esa Nightmare Seed. Al final, Kuyuren solo pudo escuchar los gritos de sus compañeros y maestros a su alrededor. Capítulo 2. Cuando Kuyuren volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente oscuro. Había una mesa de madera y la lámpara sobre ella era la única fuente de luz en la dimensión. Bienvenidos a mi territorio. ¿Cómo debería llamarte? Una figura enmascarada estaba sentada detrás de la mesa de madera. Llevaba un traje elegante y parecía haber estado esperando a Kuyuren durante mucho tiempo. Yu-Ren. Entonces, puedes llamarme Tapiro Señor de la Pesadilla. Cualquier cosa servirá. Señaló la silla de madera frente a la mesa mientras se dirigía a Kuyuren. Kuyuren no pudo identificar su género por su voz, pero parecía sonar más como una mujer. Por favor, tome asiento, señor Kuyuren. ¿El Señor de la Pesadilla? Al escuchar este nombre, Kuyuren de repente pensó en la semilla de pesadilla cúbica y el ojo que se había abierto en el cubo de Rubik. ¿Su conciencia fue absorbida por esa semilla de pesadilla de nivel S? Kuyuren no pensó demasiado. Se sentó directamente frente al Señor de la Pesadilla. Miró el rostro tranquilo y cooperativo de Kuyuren y asintió suavemente con satisfacción. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Yu-Ren. Kuyuren no fue arrojado al juego mortal de este Nightmare Dungeon, sino que conoció al Señor de la Pesadilla en persona. Este Señor de la Pesadilla debe tener algo que quería. Su creatividad, señor Kuyuren, siento algo complicado en ella, pero estoy más interesado en su potencial creativo. Los jóvenes siempre tienen una imaginación salvaje, ¿no? Dijo el Señor de la Pesadilla con voz profunda. ¿No vio quién soy realmente? Kuyuren se sintió aliviado en su corazón, pero no lo demostró. ¿Qué es exactamente lo que quieres que cree? Aunque Kuyuren preguntó, ya tenía una respuesta en mente. Pesadillas. El Señor de la Pesadilla respondió aún más directamente, aunque somos los dueños del Dream Dungeon, no tenemos la capacidad de imaginar. Pero ustedes, los humanos, siempre tienen innumerables fantasías maravillosas en sus mentes. Puedo hacerlos todos reales. Cuando hablaba, constantemente golpeaba sus dedos índices como una persona que había estado hambrienta y sedienta durante mucho tiempo, esperando que Kuyuren le ofreciera un delicioso festín. Pero tiene que ser de tu agrado, ¿verdad? Kuyuren también había leído los libros sobre Dream Makers. Necesitaría consumir una gran cantidad de puntos de creación al construir cosas en su propia dimensión Dream Dungeon. Sin embargo, esta era la dimensión pesadilla que pertenecía a este Señor de la Pesadilla. Kuyuren solo era responsable de la construcción. Todo el consumo correría a cargo del Señor de la Pesadilla. Lo más importante era que los sueños que creó Kuyuren debían ser suficientes para satisfacer al Señor de la Pesadilla. En pocas palabras, el Señor de la Pesadilla era el jefe de Kuyuren. Si Kuyuren contentara a su jefe, no solo podría salir de esta pesadilla de manera segura, sino que también obtendría muchos beneficios. Si su jefe no estaba satisfecho, Kuyuren probablemente no tenía espacio para considerar esta posibilidad.
Me gusta hablar con gente inteligente. El señor de la pesadilla golpeó suavemente la mesa de madera y el lugar sufrió grandes cambios. En un abrir y cerrar de ojos, el oscuro entorno de Kuyuren se convirtió en una arena cubierta de polvo y sangre. Kuyuren estaba justo en el medio de la arena. La mesa y la silla de madera todavía estaban allí, pero había dos gladiadores luchando con sus vidas al costado de la arena. Estaban empapados de sangre. Uno de ellos incluso yacía en el suelo con los intestinos fuera del vientre. Esta es mi memoria. El señor de la pesadilla dijo, es un recuerdo de hace mucho tiempo, y también es un sueño que el primer creador de sueños humano construyó para mí. Él es tú, mayor. Miró fijamente a los dos gladiadores que luchaban y respiró hondo, como si estuviera recordando algo. Aunque es bastante sangriento y cruel y está lleno de olor bárbaro, es demasiado sencillo. Ya hace muchos años que me aburrí. Dijo el señor de la pesadilla mientras golpeaba suavemente la superficie de la mesa de madera. Esta vez, toda la escena se convirtió en un espacio confinado de hierro. En este espacio, un grupo de personas corría asustado. Todo tipo de máquinas y monstruos aparecían constantemente en la dimensión para matar a estas personas. Kuyure-ren reconoció que estas personas eran los prisioneros condenados a muerte en la prisión en aquel entonces. Esto es ahora. Dijo el señor de la pesadilla con una mirada aburrida mientras observaba a los prisioneros condenados a muerte correr temerosos. Hay factores desencadenantes de la muerte en todas partes. Temen que cuando escapen me traiga mucho tiempo de diversión, pero todavía siento que falta algo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? Preguntó Kuyuren sin expresión alguna. Tu naturaleza. Cuando dijo esto, su voz de repente sonó apasionada. Quiero ver la parte más despreciable y viciosa en el fondo de vuestros corazones. La indulgencia de quitar la vida a otras personas sin estar restringido por ninguna regla. Ser inescrupuloso para lograr tus objetivos. La locura de renunciar a tu conciencia cuando estás desesperado. Finalmente, la codicia que se siente cuando traicionas a tus personas más cercanas por tus propios intereses. Estos. Todos. Esto es todo lo que quiero. El señor de la pesadilla parecía aún más loco cuando habló. Al final se puso de pie directamente, hablando con una voz ligeramente temblorosa. Pero pronto se dio cuenta de su error. El señor de la pesadilla volvió a su asiento y se arregló su pequeño traje y corbata desordenados. Puso una expresión seria y dijo, quiero que construyas una pesadilla donde esos Dream Explorers puedan encontrar todas esas situaciones. Una verdadera pesadilla en lugar de esas aburridas pantomimas. Buen señor. Si estos requisitos realmente se pusieran en una película o una serie dramática, ¿no sería popular pero atormentadora? Kuyure-ren no estaba seguro de si sería desgarrador, pero estaba seguro de que sería popular. Desafortunadamente, las personas que exploraban Nightmare Dungeons no eran actores. Les resultó imposible seguir el guión de Kuyuren. Afortunadamente, Kuyuren tenía algunas reglas de juego que podían cumplir perfectamente con estos requisitos del señor de la pesadilla. Entonces, señor Kuyuren, ¿puede mostrármelos? Tal vez. Kuyuren ya tenía un plan general en mente. ¿Tan rápido? Bien, bien. Espero que no estés mintiendo. Ahora estás a cargo de esta pesadilla. Tengo muchas ganas de verte construir una pesadilla que sea suficiente para dejarme boquiabierto. El señor de la pesadilla se levantó e hizo un gesto de por favor a Kuyuren. ¿Cuántas personas podían contener los Dream Dungeons en el pasado cada vez? Kuyuren miró al grupo de prisioneros condenados a muerte que luchaban por sobrevivir en la cámara de la muerte. 20. Decía con un tono un poco burlón, esto es por lo que lucharon sus mayores. Por supuesto, puedes reducir el número de personas que pueden entrar en la pesadilla cada vez, pero bajo la premisa de que sigue siendo lo suficientemente emocionante después de tener menos personas. No, es posible que necesite aumentar el número. El juego que Kuyure-ren tenía en mente no funcionaría con solo 20 personas. Oh. Sus superiores han estado frenando el número de personas que entran en la pesadilla a lo largo de los años. Si haces esto, es posible que la gente de afuera no esté feliz, le recordó amablemente el señor de la pesadilla. Kuyuren también entendió eso. Cuando las personas morían en el mundo de las pesadillas, aunque en realidad no murieran, sus mentes resultaban gravemente dañadas. Esos prisioneros condenados a muerte tendrían que descansar durante mucho tiempo antes de volver a entrar en una pesadilla. Sin embargo, el señor de la pesadilla también debería ser como un humano. Necesitaba comer después de un cierto periodo. Habría graves consecuencias si no estuviera lleno. Los dos Dreammakers anteriores también habían considerado cómo podrían alimentar a este señor de la pesadilla con la menor cantidad de personas. ¿Eres responsable de sus efectos negativos cuando mueren en la pesadilla?
Kuyuren intentó negociar con el señor de la pesadilla. Si los prisioneros condenados a muerte eran tratados como consumibles, era realmente malo dejar que se consumieran demasiado rápido. ¿A mí? No lastimaré a nadie en la pesadilla a propósito. Son ellos los que no pueden separar la realidad y el sueño. Es por eso que sus frágiles mentes quedan gravemente dañadas después de morir en la pesadilla. Puedes diseñar algo así como una casa segura, para que no estén tan desesperados en la pesadilla, dijo el señor de la pesadilla. Así funcionaba. Mientras la pesadilla fuera lo suficientemente interesante para los exploradores de sueños, la muerte en la pesadilla les traería menos daño. No. Creo que les gustarán los sueños que construyo, dijo Yu-Ren. Estaba bastante seguro de lo que tenía en mente. ¿Les gustará una pesadilla? El señor de la pesadilla se rió entre dientes. ¿No crees que es contradictorio hacer que a la gente le guste la muerte? Verás. Yu-Ren echó directamente a los prisioneros condenados a muerte en el juego mortal. Comenzó a reconstruir la pesadilla. Aunque Kuyuren estaba reconstruyendo la pesadilla, el señor de Nightmare conservó una copia de las 2 Nightmare Dungeons originales. Si no le gustaran las cosas que creó Kuyuren, aún podría volver a los restos del pasado. Sin embargo, a medida que apareció gradualmente el marco de Nightmare Dungeon de Kuyuren, el señor de Nightmare de repente sintió que los restos del pasado ya no olían bien. Capítulo 3. Prisión de Fentu. ¿Yu-Ren? Kuyuren, ¿qué te pasó? No me asustes. Susen no notó el ojo abierto del cubo de Rubik negro. Solo vio a Kuyuren cerrar repentinamente los ojos y caer al suelo. Mover. Como uno de los vigilantes de los sueños, el guía de la prisión, Kansaoni, supo de inmediato que algo había sucedido. Corrió hacia Kuyuren y comprobó su estado. ¿Qué pasó con Kuyuren? El maestro de clase de Kuyuren también se acercó y preguntó presa del pánico. Lo están arrastrando a ese Nightmare Dungeon. Kansaoni revisó los ojos de Kuyuren y emitió un juicio. Esos bastardos aficionados de ahí arriba. Solo organizan estas visitas sin sentido cuando tienen tiempo. Él. ¿Está siendo arrastrado al Nightmare Dungeon? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? El profesor de la clase también estaba asustado. Esto fue totalmente como si el tigre siberiano se hubiera llevado a su alumno. Incluso un profesor que enseñaba educación física como él no pudo salvarlo. Esa semilla de pesadilla de nivel S ha sido sellada y asegurada. Su área de impacto debería haber sido de solo 50 metros. Kansaoni hizo una pausa a mitad de camino. Echó un vistazo al cubo de Rubik que flotaba en lo profundo del espacio al otro lado del cristal. Sin embargo, todo tuvo excepciones. Esa Nightmare Seed había elegido a un estudiante de último año de secundaria como Yu-Ren entre tanta gente, lo que le dio a Kansaoni un mal presentimiento. ¿Hay algo que puedas hacer para salvar a Kuyuren?, preguntó el profesor de la clase con ansiedad. Sí. Pero incluso si lo sacamos, su mente resultará herida. Además, me preocupa que suceda algo peor, respondió Kansaoni. Una situación aún peor. El profesor de la clase se sobresaltó. ¿Qué podría ser peor que morir en una pesadilla? ¿Serían arrastrados juntos al interior? El maestro de la clase sabía que la familia de Kuyuren no estaba en buenas condiciones. Siempre había estudiado mucho. Quería obtener buenos resultados para cambiar su destino. Faltaban 2 semanas para el examen de ingreso a la universidad. Si Kuyuren asistiera al examen con el cuerpo lesionado, afectaría toda su vida. Pero pronto, el maestro de la clase se dio cuenta de la peor situación que preocupaba a Kansaoni. Maldita sea. Kansaoni notó que los prisioneros condenados a muerte junto a Nightmare Seed se despertaban. Inmediatamente supo que las cosas se estaban desarrollando hacia lo que temía. ¿Esta es la peor situación? El profesor de la clase no sabía lo que significaba cuando esos prisioneros se despertaron. Sí. Si esos prisioneros se despiertan, significa que alguien está reconstruyendo Nightmare Dungeon. Su estudiante entró como un creador de sueños, no como un explorador de sueños como esos prisioneros. Kansaoni explicó mientras hacía sonar directamente el nivel más alto de alarma en la prisión. Los estudiantes y el maestro de la clase no tenían idea de lo que significaba la alarma a todo volumen a su alrededor. ¿Estás diciendo que Kuyuren no será torturado en Nightmare Dungeon?, preguntó de nuevo el profesor de la clase. En efecto. Pero la situación es peor. Kansaoni miró a Kuyuren, que yacía en el suelo. Ella dijo con una mirada complicada, la escena que estamos usando en Nightmare Dungeon en este momento fue creada por el fallecido Dreammaker, el señor Li Yuyan, y su equipo. Su estudiante probablemente esté cambiando el Nightmare Dungeon creado por el señor Li Yuyan. Esto. El profesor de la clase finalmente se dio cuenta de lo que Kansaoni estaba diciendo.
Si esa semilla de pesadilla de nivel S fuera un reactor nuclear, el señor Liuyan sería el diseñador jefe del reactor. Había pasado toda su vida haciendo que el peligroso reactor nuclear fuera seguro y duradero, para que pudiera ser una planta de energía nuclear que proporcionara una gran cantidad de electricidad a la sociedad. Y, sin embargo, Kuyuren ahora estaba cambiando el diseño de este reactor nuclear. Cualquier detalle que hiciera podría convertir esta planta de energía nuclear que beneficiaba a la sociedad en una bomba nuclear que podría explotar en cualquier segundo. Kanshaone de repente sacó el arma que tenía en la cintura y la cargó. ¿Qué quieres hacer? El profesor de la clase se sorprendió cuando vio a Kansaoni sacar el arma de repente. Lo estoy salvando. Kansaoni le mostró las balas en sus manos. Dentro hay un tranquilizante fuerte. Es suficiente poner a alguien en animación suspendida. Debemos impedir que su estudiante cambie Nightmare Seed, o esto será un incidente que amenazará la seguridad del país. Sin embargo, Kansaoni estaba un paso por detrás. La semilla cúbica de Nightmare de repente experimentó cambios tremendos. Comenzó a reformarse a una velocidad visible. ¿Ya está reestructurado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kansaoni miró la Nightmare Seed que había sido reconstruida en menos de 10 segundos. Solo un pensamiento pasó por su mente. Ese niño no sabía la forma correcta de hacerlo. El sueño creado para esta semilla de pesadilla de nivel S por el señor Liuyan y su equipo antes era una torre llena de varios desencadenantes de muerte precisos. Solo habían pasado 2 años diseñando la torre de la muerte. El exquisito diseño había reducido la cantidad de personas necesarias para alimentar la semilla de pesadilla de nivel S de las 70 originales a 20. La reducción parecía pequeña, pero había salvado la vida de innumerables personas. Morir en una mazmorra de pesadilla, especialmente en una semilla de pesadilla de nivel S, causaría graves daños a la mente de las personas. Necesitarían un par de meses para recuperarse. Y el tiempo de consumo de esta semilla de pesadilla de nivel S era una vez cada 12 horas. Esto significaba que se necesitaban 20 exploradores de sueños cada 12 horas para entrar en la Torre de la Muerte. De lo contrario, existiría el riesgo de que Nightmare Seed se volviera salvaje. El número de presos condenados a muerte en la prisión de Fengdu en este momento podría cumplir un ciclo. Podían garantizar que cada grupo de prisioneros condenados a muerte que ingresara tuviera de 1 a 1 mes y medio para sanar. Entonces, el Dream Dungeon creado por este estudiante de último año de secundaria, Kuyuren, ahora mismo. ¿Cuántas personas se necesitaban cada vez para satisfacer el apetito del señor de la pesadilla? Kansaoni estaba rezando para que Kuyuren solo hubiera movido algo en la Torre de la Muerte casualmente y en realidad no cambiara nada. Kuyuren solo había estado adentro por un corto periodo, tan corto que no parecía poder reestructurar una nueva escena para Nightmare Dungeon. Y, sin embargo, el número 20 pronto apareció en el Nightmare Seed reformado. Cuando Kansaoni vio este número, se emocionó. Sin embargo, en el segundo siguiente, este número comenzó a aumentar rápidamente. Finalmente se detuvo en 100. Al ver este número, Kansaoni sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Todos los trabajadores de la prisión de Fengdu se habían desesperado. Las necesidades de esta semilla de pesadilla de niveles se habían aumentado 5 veces. Esto significaba que las vidas humanas que iban a perder también se multiplicarían por 5. El estado de ánimo de Kansaoni en ese momento era como descubrir que el precio de la carne de cerdo había aumentado repentinamente docenas de veces cuando salió de compras. Sin embargo, Nightmare Seed no dio tiempo a que los trabajadores de la prisión dudaran. Comenzó a girar y salió un extraño color rojo escarlata. Esta Nightmare Seed les recordaba a todos en la prisión. Ahora tenía hambre. Muy hambriento. Necesitaba comer más gente para estar lleno. Solo había una cosa que los vigilantes de los sueños podían hacer ahora mismo. Deben enviar 100 prisioneros condenados a muerte al Nightmare Dungeon para matar como de costumbre. Traigan aquí a los prisioneros que han descansado más de 2 semanas. Esto es una emergencia. No hay tiempo para discutir. Esté preparado para sufrir víctimas masivas. Una serie de voces sonaron en la radio de Kansaoni. Señorita. Señorita Kan. El profesor de la clase pudo ver lo serio que era por la mirada ansiosa de Kansaoni. Las cosas podrían haberse desarrollado en la dirección más severa. Espero que la conciencia de Nightmare Seed no esté interesada en el sueño que construyó su estudiante. Si no, será desastroso, afirmó Kansaoni. Capítulo 4. Xiao Zhou era un explorador de sueños en la prisión de Fengdu. Acababa de pasar aquí un año después de graduarse de la Academia de Policía. De hecho, estuvo aquí en la prisión de Fengdu para sentarse en la oficina y desarrollar su currículum, en lugar de ser un explorador de sueños. Si nada salía mal, Xiao Zhou podría solicitar el traslado a la policía de la ciudad.
Sería un empleado gratuito después de permanecer un mes más en la prisión de Fengdu. Esto fue bajo la premisa de que nada salió mal. Y hoy ocurrió el mayor accidente en la historia de la prisión de Fengdu. Un estudiante que vino de visita cambió la semilla de pesadilla de nivel S sellada, lo que provocó que la semilla de pesadilla corriera el riesgo de colapsar. Jefe, ¿estás bromeando? No hay manera de que pueda manejar un incidente tan peligroso con mi nivel actual. Xiao Zhou echó la cabeza hacia atrás y tenía muchas ganas de convertirse en una tortuga. Él y otros 2 Dream Explorers fueron elegidos para el trabajo. Además, tenía que ser la vanguardia. Necesitaba dirigirse al Nightmare Dungeon construido por ese estudiante para exploración. Esto fue casi como una sentencia de muerte para Xiao Zhou. La capacidad mental de Dream Explorer se dividió en 9 niveles. Xiao Zhou pertenecía a los peores. Cuando comenzó este trabajo por primera vez, ya había experimentado una vez la sensación de muerte en Nightmare Dungeon. Esa vez, había caído en un gatillo parecido a una picadora. Todavía recordaba claramente cómo se sintió cuando su sangre, carne y huesos fueron aplastados centímetro a centímetro. Le llevó más de 6 meses recuperarse gradualmente del trauma físico y mental. Desde entonces, Xiao Zhou se juró a sí mismo que nunca volvería a entrar en ese maldito Nightmare Dungeon, incluso si tuviera que morir. Renuncia al trabajo. O salta desde lo alto de esta prisión. Lo más horrible fue que los creadores de sueños del nivel maestro generalmente mostraban a los exploradores de sueños más o menos un poco de compasión cuando eran responsables de crear las pesadillas. La parte más intuitiva fue la Torre de la Muerte. Había 2 o 3 casas seguras en cada piso. Un diseño así podría reducir un poco el trauma mental de los Dream Explorers. Sin embargo, Xiao Zhou no pensó que el estudiante de último año de secundaria crearía tales lugares de compasión. Tampoco queremos enviarte allí, Olga-san. Pero eres el único entre nosotros que ha estado descansando más de 6 meses. Como jefe de los exploradores de sueños, Kansaoni le dijo a Xiao Zhou. El estado mental de los demás ya se ha visto abrumado. Al menos todavía puede soportar una muerte más. Mientras Kansaoni hablaba, Xiao Zhou notó que le sangraba la nariz. Cada vez que la semilla de pesadilla de niveles se comía, no solo consumía la energía y la vida de los prisioneros condenados a muerte. Incluso los Dream Explorers estacionados en la prisión de Fengdu no se salvaron. La prisión de Fengdu enviaba un par de exploradores de sueños para entrar con los prisioneros condenados a muerte cada vez que exploraban una pesadilla. Esto había provocado que la mayoría de los exploradores de los sueños sufrieran enfermedades de trauma mental con síntomas variables. Si no fuera porque Kansaoni acababa de ingresar al Nightmare Dungeon ayer, no habría enviado adentro a los recién llegados como Xiao Zhou. Yo. Justo cuando Xiao Zhou estaba a punto de decir renuncio, Kansaoni sacó directamente un formulario de solicitud de transferencia y lo mostró frente a él. Este será tu último trabajo en la prisión de Fengdu. Una vez que lo completes, podrás ir a la mejor unidad de la ciudad para ser empleado. Al darse cuenta de que Xiao Zhou estaba un poco convencido, Kansaoni continuó, además, enviaremos una persona especializada para protegerte en la pesadilla. Si hay peligro, puedes irte a la fuerza. ¿Una persona especializada para protegernos? Xiao Zhou estaba más preocupado por la garantía anterior. En esa peligrosa pesadilla, ni siquiera los soldados bien entrenados podían garantizar que sobrevivirían a la pesadilla al 100%. Él está aquí. Deberías conocerlo, Kansaoni señaló la puerta y dijo. Xiao Zhou siguió su dedo y descubrió que la persona que entró vestía ropa de prisionero. Era un prisionero condenado a muerte encarcelado en la prisión de Fengdu. Sin embargo, Xiao Zhou conocía a este prisionero condenado a muerte. Incluso era su fan. Capitán Zhao. Xiao Zhou gritó inconscientemente. Zhao Yanqing, ex capitán del equipo SWAT. El tipo cargó con 13 vidas, pero no se arrepintió en absoluto. Una vez en una misión, la esposa y la hija de Zhao Yanqing murieron a manos de una banda criminal. Después de saberlo todo, se negó a escuchar la orden de su superior y llevó ante la justicia a esa banda criminal con los medios más crueles en privado. Posteriormente fue condenado a cadena perpetua. Zhao Yanqing podría haberse quedado en una prisión más tranquila. Pero solicitó venir a este infierno. Podría proteger a este país de otra manera. Xiao Zhou también solicitó el trabajo en la prisión de Fengdu después de enterarse. Zhao Yanqing no era una persona habladora. Después de mirar a Xiao Zhou, silenciosamente encontró un asiento y se sentó. Si el capitán Zhao estuviera aquí para protegerlos. Aunque Xiao Zhou estaba pensando en esto en su mente, todavía no podía superar su miedo a la pesadilla. Jefe, sigo pensando. Antes de que Xiao Zhou terminara de hablar, los otros 2 Dream Explorers levantaron sus brazos. Nunca has tenido derecho a resistirte desde que empezaste a trabajar.
Kansaoni miró a Xiao Zhou con una sonrisa y de repente dijo con voz profunda, sacrifícate por el país. Si mueres, ocuparemos tu lugar. No quiero entrar en Nightmare Dungeon creado por ese estudiante de secundaria. Definitivamente no podré sobrevivir por mucho tiempo. Yo, todavía no quiero morir. Déjame ir. Déjame ir. Xiao Zhou gritó algo que definitivamente habría provocado que un comisario de la ex Unión Soviética le disparara por miedo. Sin embargo, Xiao Zhou de hecho no tenía derecho a resistirse. Los dos Dream Explorers lo presionaron contra la máquina que lo llevaría a Nightmare Dungeon por la fuerza. Lo obligaron a entrar en ese Nightmare Dungeon que se había cobrado la vida de innumerables personas. Antes de que Nightmare Dungeon tragara la conciencia de Xiao Zhou, su único pensamiento era: cuando sobrevivió, no, cuando murió, lo que sea. Mientras saliera de esa maldita Nightmare Dungeon, inmediatamente solicitaría la transferencia y abandonaría esta maldita prisión de Fengdu. El trabajo del Dream Explorer no estaba destinado a humanos en absoluto. Preferiría morir de hambre en la calle y no volver a entrar nunca más en esta pesadilla. Mientras Xiao Zhou se sumergía en la pesadilla, Kansaoni se limpió la sangre de la punta de la nariz. Ella también se preparó para dirigirse juntas a Nightmare Dungeon. Sin embargo, Zhao Yanqing la detuvo primero. Si mueres en la pesadilla, ya no podrás despertar. Ve a descansar un poco. Tenemos esto. A pesar de que Zhao Yanqing era un prisionero condenado a muerte aquí, los Dream Explorers parecían estar más dispuestos a escucharlo. Muy bien. Además, ese estudiante construyó esta pesadilla en poco tiempo. Probablemente todavía sea simple y aburrido. Kansaoni hizo una pausa por un segundo y continuó. Sin embargo, si el señor de la semilla de pesadilla, Tapir, hubiera aprobado la pesadilla construida por ese estudiante, el nivel de peligro no sería menor que el anterior Nightmare Dungeon. Ahora solo podemos esperar que Tapir simplemente esté dejando que ese estudiante cambie. El sueño en el impulso del momento. Los exploradores de sueños en su nivel, como Kansaoni, conocían el nombre del señor de la pesadilla que vivía en esa semilla de pesadilla de nivel S. Al mismo tiempo, Kansaoni también conocía las preferencias y gustos del señor de la pesadilla. Solo esperaba que la pesadilla construida por ese estudiante no le gustara al señor de la pesadilla y que revertiera el Nightmare Dungeon a la Torre de la Muerte después de probarla un poco. Pensándolo más detenidamente, esta era la situación más realista. Porque pase lo que pase, era imposible que una pelea en una pesadilla creada por un estudiante de último año de secundaria fuera más emocionante que la construida por un famoso Dream Maker. Capítulo 5. Cuando Xiao Zhou se despertó nuevamente, descubrió que estaba en un espacio completamente oscuro. Pronto se dio cuenta de que ya había entrado en el peligroso Nightmare Dungeon. Los nervios de Xiao Zhou estaban tensos como la cuerda de un arco. Estaba en guardia contra todas las máquinas de matar que pudieran aparecer y cortar a la gente en pedazos. Sin embargo, no hubo ninguno. El espacio permaneció oscuro y silencioso. Los prisioneros condenados a muerte de la prisión de Fengdu también fueron arrojados a este espacio oscuro uno tras otro. La mitad de estos prisioneros condenados a muerte obligados a ingresar al Nightmare Dungeon esta vez estaban maldiciendo furiosamente a los guardias de la prisión. Sus gritos resonaron por todo el espacio. Sin embargo, Xiao Zhou sabía que estos prisioneros condenados a muerte, que todavía tenían la energía para gritar, no tenían experiencia en Nightmare Dungeons o tenían muy pocos encuentros. Los prisioneros condenados a muerte que realmente habían experimentado el terror del Nightmare Dungeon estaban tan temerosos y ansiosos como Xiao Zhou. Estaban alerta a la oscuridad interminable que los rodeaba. Seguían pensando en una manera de salir vivos de aquí. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían suicidarse? Aquí mismo. Xiao Zhou estaba considerando seriamente suicidarse. Preferiría cortarse la lengua para suicidarse un poco antes de caer en una picadora y volver a ser triturado. Un pequeño número de presos condenados a muerte también tenían el mismo pensamiento que él. Sin embargo, antes de que pudieran poner ese pensamiento en movimiento, una voz profunda sonó en los oídos de todos. Bienvenidos al sueño que construí. Xiao Zhou y los prisioneros condenados a muerte miraron en la dirección de la voz. Dos fuegos fatuos se iluminaron en la oscuridad y salió una figura con una máscara fantasmal. Felicitaciones por convertirse en el primer grupo de personas afortunadas en participar en el juego Battle Royale, dijo Yuren mientras aplaudía suavemente. El aplauso de felicitación sonó extraordinariamente burlón en los oídos de los prisioneros condenados a muerte y de Xiao Zhou. ¡Qué gente afortunada! Déjame salir de aquí, chico. Si no. Un prisionero condenado a muerte estaba a punto de interrogar a Kuyuren, pero cuando Yuren miró esa prisión con sauces en los ojos, el tipo inmediatamente cerró la boca. La máscara que Kuyuren llevaba en la cara en este momento era una de la ópera No.
La No Ópera fue una de las danzas más antiguas del Celeste Imperio. Al principio, se realizaba para calmar los espíritus, ofrecer sacrificios a los fantasmas y adorar a los dioses por sus deseos. Esta fue también la razón por la cual había muchas máscaras aterradoras que parecían fantasmas en la ópera No. Bajo la ferocidad del señor de la pesadilla, Tapir, cualquiera que se atreviera a dudar de Kuyuren, sería abrumado por el miedo. ¿Todos se han calmado? Luego, comenzaré a explicar las reglas de este juego de batalla real. Escuche atentamente. Esto le ayudará a sobrevivir más tiempo. Kuyuren levantó su mano derecha y apareció un plato sobre ella. En pocas palabras, para ganar esta batalla real, solo tienes un objetivo: comer pollo. Mientras Kuyuren hablaba, apareció un fragante pollo asado en el plato. El color, olor y sabor del pollo despertaron el apetito de todos. Una competencia de velocidad. Soy bueno en esto. La expresión de algunos presos condenados a muerte un poco más gordos cambió inmediatamente cuando vieron el pollo asado, como si dijeran, ¿hay algo mejor que esto? Comer pollo es solo una metáfora, una pequeña expresión. Representa al ganador final. ¿Vino de una jerga utilizada en el casino? A ganar pollo para cenar. Significa que el afortunado ganador cenará pollo esta noche. De hecho, esto es algo que solo el ganador final está calificado para decir, dijo un prisionero condenado a muerte, que parecía un jugador, después de comprender el chiste de las palabras de Yurren. Así es. Kuyuren asintió en reconocimiento. Nunca había pensado que este remate también existiera en este mundo. No estamos de humor para bromear contigo en este momento. Ese prisionero condenado a muerte dijo fríamente, díganos honestamente. ¿Cuántos ganadores finales puede haber en este juego de batalla real? Las comisuras de los labios de Kuyuren debajo de la máscara se curvaron para formar un arco invisible. Luego levantó su dedo índice delante de todos. 1. Solo hay una persona entre todos ustedes que puede comerse el pollo vivo. Solo la persona que sobrevive hasta el final está calificada para pisar los cadáveres de otras personas y ganar. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Solo una persona entre 100 puede sobrevivir? En la Torre de la Muerte antes, 5 de cada 20 podían vivir al menos. Otro prisionero condenado a muerte gritó devastado. El número de personas que podrían sobrevivir hasta el final lo decidió Yurren, el creador de sueños. Entonces, Kuyuren podría aumentar totalmente el número de supervivientes a 10, 20 o incluso la mitad. Esta era la razón por la cual, a los ojos de estos prisioneros, Kuyuren solo quería torturarlos y los quería muertos. Señor Dreammaker, ¿podrías tal vez aumentar el número de personas que podrán vivir al final? Preguntó Sao Yanqin en este momento. Sin embargo, antes de que Kuyuren respondiera, otro prisionero condenado a muerte con una horrible cicatriz en el rostro lo refutó en voz alta. Entonces, ¿qué tan aburrido sería eso? ¿No es más interesante cuando solo una persona puede sobrevivir? ¿Divertido? ¿Interesante? Xiao Zhou realmente pensó que el prisionero condenado a muerte se había vuelto loco al escuchar sus palabras. La gente realmente podría morir cuando la mataran en Nightmare Dungeon. El capitán Zhao estaba luchando por ellos, para que más de ellos pudieran vivir. ¿Pero qué le pasaba a este chico? ¿Le pareció interesante que solo una entre 100 personas pudiera vivir? Excluyendo a Dreammaker, que no necesitaba participar en este juego de batalla real, como una de las 100 personas, ¿por qué pensaría que sería ese 1%? Xiao Zhou sabía que de todos modos le era imposible sobrevivir hasta el final. Entonces, también quería luchar por un número un poco mayor de sobrevivientes de Kuyuren como el capitán Zhao. 10 supervivientes de 100 personas, no. 20 o 50 supervivientes. Entonces podría tener la oportunidad de salir sano y salvo de esta pesadilla. Desafortunadamente, Kuyuren no le dio esta oportunidad. La batalla real estaba por comenzar. Estás a punto de ser arrojado a una isla aislada por un avión de transporte. Hay suficientes suministros por todas partes para que puedas matar a la gente fácilmente. Además, no intentes esconderte, ya que aparecerá un círculo venenoso en la isla. Seguirá reduciéndose para reducir su rango de supervivencia. Dijo Kuyuren mientras abría las manos. Miró a los prisioneros condenados a muerte con miedo o ira en sus rostros y dijo, de ahora en adelante, aparte de ti, todos los que te rodean son tus enemigos. Y tu objetivo es encontrar un arma para matar a todos los seres vivos que tengas a la vista. Quítales todo. Al final, pisa los cadáveres de los perdedores y conviértete en el único rey de este juego de batalla real. Después de decir esto, Kuyuren se quitó la máscara fantasmal de su rostro. La máscara se convirtió en una luz roja escarlata que se tragó a todos los prisioneros condenados a muerte. Al final, todo lo que pudieron escuchar fueron los profundos susurros de Kuyuren que sonaban como un demonio.
Que empiece el juego. Capítulo 6. El sonido tronador del avión de transporte sonó en los oídos de Xiao Zhou. La configuración había cambiado nuevamente y Xiao Zhou tardó algún tiempo en adaptarse gradualmente a ella. El espacio en el avión de transporte era amplio. Era tan espacioso que los prisioneros condenados a muerte arrojados al avión por Kuyuren podían caminar y comunicarse libremente. Xiao Zhou también encontró rápidamente a Zhao Yanqing entre los prisioneros condenados a muerte. Los otros dos Dream Explorers asignados también se unieron al grupo. Luego se formó ordenadamente un equipo de 4 filas. Aunque Kuyuren estipuló que se trataba de un juego de batalla real en el que solo podía vivir una persona, era naturaleza humana que se unieran para mantenerse calientes. Nadie pensaría en cómo podrían sobrevivir hasta el final en este momento. Nadie se atrevía tampoco a pensar en el objetivo inalcanzable de comer pollo. Solo querían vivir un segundo más. Entonces, en su perspectiva, la forma de aumentar sus posibilidades de supervivencia era sin duda formando grupos con otros. Siempre hubo más o menos algunos grupos pequeños entre estos prisioneros condenados a muerte. Mientras esperaban para saltar del avión de transporte, estos pequeños grupos se reunieron uno tras otro. Cada uno de ellos tenía de 3 a 8 personas. Xiao Zhou se alegró de que esta misión fuera dirigida por Zhao Yanqing en este momento. No había duda sobre la capacidad de Zhao Yanqing. Si todavía estuviera en SWAT, sin duda sería una leyenda. Incluso ahora, seguía siendo una leyenda. Fue el apoyo mental de Xiao Zhou en esta pesadilla y le dio una gran sensación de seguridad. Y eso era lo más importante en esta maldita pesadilla. Capitán Zhao, parece que realmente vamos a hacer paracaidismo más tarde. Los otros dos Dream Explorers estaban un poco más tranquilos. Ambos descubrieron que llevaban una mochila de paracaidismo en la espalda. El anillo para abrir el paracaídas está aquí. Cuando salgamos de la cabina, abre el paracaídas siguiendo mis instrucciones. Zhao Yanqing les mostró un anillo en la mochila. Capitán. Capitán Zhao, nunca he tenido ningún entrenamiento en paracaidismo. Xiao Zhou no tenía ninguna confianza cuando dijo esto. Después de todo, estaba un poco inseguro acerca de sus habilidades. Solo era un tonto en este equipo de 4 y, en el mejor de los casos, podría ser una mochila con forma humana. Aún no es demasiado tarde para enseñarte lo básico. Escuchen. Zhao Yanqing comenzó a enseñarle pacientemente a Xiao Zhou algunas precauciones para el paracaidismo. Xiao Zhou lo escuchó con gratitud. Estaba aún más seguro de que mientras siguiera a Zhao Yanqing en esta pesadilla, estaría a salvo. Sin embargo, este pensamiento sobre Xiao Zhou no duró mucho. De repente sintió una fuerza desconocida sacándolo. Capitán. Capitán Zhao, yo no. Me siento bien. Zhao Yanqing respondió apresuradamente y extendió la mano para agarrar a Xiao Zhou. Sin embargo, todavía fue un paso más lento. Xiao Zhou fue instantáneamente expulsado de la cabina por esa fuerza desconocida. También fueron expulsados juntos decenas de condenados a muerte. Kuyuren ya sabía que podrían violar las reglas y formar grupos en el avión de transporte. O podrían tener miedo del paracaidismo y permanecerían en el avión de transporte, negándose a saltar. Entonces, Kuyuren actuó como un instructor de paracaidismo. De vez en cuando echaba a estas personas del avión. No era su decisión si querían saltar o no. Xiao Zhou fue uno de los desafortunados. Después de ser expulsado de la cabina por esa fuerza, solo pudo mirar a Zhao Yanqing en el avión, quien se alejaba cada vez más de él, con los ojos bien abiertos. Al final, Xiao Zhou perdió el control de su cuerpo mientras caía del cielo. Se vio acercarse cada vez más al suelo y no pudo encontrar dónde estaba el anillo en la mochila de paracaidismo. Mientras Xiao Zhou pensó que estaba a punto de morir, el paracaídas en su espalda se abrió automáticamente antes de aterrizar. Al final, Xiao Zhou aterrizó en el suelo con una postura extremadamente desordenada. El paracaídas detrás de él también desapareció en el momento en que tocó el suelo. Ejem. Xiao Zhou se arrastró desde el suelo después de probar 2 bocados de tierra. Miró confundido el entorno circundante y descubrió que había aterrizado en la naturaleza. El ambiente en la naturaleza era deprimente. Una sensación de impotencia envolvió a Xiao Zhou. No tenía idea de qué hacer, se sentía como una persona desnuda siendo arrojada al centro de la ciudad. Capitán Zhao. ¿Capitán Zhao Yanqing? Xiao Zhou gritó 2 veces a los árboles que lo rodeaban. Esperaba que Zhao Yanqing y los otros 2 Dream Explorers hubieran saltado con él. Pero no lo hicieron. No importa que tan fuerte gritara Xiao Zhou, nadie respondió a sus llamadas en la naturaleza. En este momento, la soledad y el miedo a lo desconocido rodeaban a Xiao Zhou. Siempre sintió que algunos monstruos saldrían de la hierba y los árboles a su alrededor. Sin embargo, no era tan tonto como para quedarse donde estaba.
Caminó hacia una ladera elevada muy lejos. Después de caminar unos 2 o 3 minutos, Xiao Zhou finalmente vio algunos edificios hechos por el hombre detrás de la colina. Había 6 almacenes ordenados, con 2 oficinas encima de ellos. El diseño se parecía más a una prisión que a un almacén. Xiao Zhou llegó con cautela a la entrada del grupo de edificios. Cuando entró, descubrió que ya había alguien allí. La primera reacción que tuvo Xiao Zhou cuando se encontró con alguien más fue correr. Pero esa persona también se había fijado en él. Oye, hermano de allí, a ti también te han arrojado a este maldito lugar. Esa persona sonaba amigable. Además, no tenía ningún arma en sus manos. Xiao Zhou dejó de lado la idea de correr por un tiempo. Eso es. Así es, respondió inconscientemente Xiao Zhou. Ambos fuimos arrojados a este lugar por coincidencia. Hermano, ¿te importaría echarme una mano?, dijo esa persona. ¿Darle una mano? ¿Con qué? Mientras Xiao Zhou todavía estaba confundido, de repente aparecieron 3 personas detrás de ese hombre. Uno de ellos apuntaba con una escopeta a Xiao Zhou. Con la boca del arma apuntando directamente a él, el corazón de Xiao Zhou se congeló. Quería decir algo, pero ese hombre apretó directamente el gatillo. Los perdigones salieron disparados del arma e innumerables bolas de plomo se dirigieron hacia Xiao Zhou. Sin embargo, tal vez Xiao Zhou tuvo suerte, o ese hombre no tenía grandes habilidades de tiro, pero ninguna de las bolas de plomo golpeó su cuerpo. Échanos una mano y conviértete en un cadáver. El hombre ya no fingió. Su voz sonaba increíblemente malvada. Xiao Zhou finalmente reaccionó también. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia el almacén del otro lado. Consíguele. Es un guardia de prisión. Nunca antes había matado a un guardia de prisión. Debo torturar a ese tipo antes de morir. Esos 4 prisioneros condenados a muerte reconocieron quién era Xiao Zhou. Estos prisioneros condenados a muerte habían estado guardando amargas enemistades hacia los guardias de la prisión. No solo deseaban matar a Xiao Zhou, sino que también querían atraparlo y torturarlo. Afortunadamente, Xiao Zhou corrió lo suficientemente rápido. Se escondió en uno de los almacenes antes de que los 4 prisioneros lo alcanzaran. Todo el cuerpo de Xiao Zhou estaba acurrucado en la esquina del almacén. Su corazón latía tan rápido que estuvo a punto de vomitar. Los pasos de los 4 prisioneros pronto sonaron a su alrededor. Xiao Zhou se tapó la boca e hizo todo lo posible por contener la respiración jadeante para que no lo encontraran. ¿Por qué tenía que ser él quien sufriera? Xiao Zhou se quejó en su mente. Hermano. Deja de esconderte. Cuando te matemos a tiros, podrás salir de esta maldita pesadilla. Uno de los prisioneros condenados a muerte gritó a los almacenes circundantes y trató de convencer a Xiao Zhou de que saliera. Xiao Zhou pensó que el hombre realmente tenía algo de sentido. Si estos prisioneros condenados a muerte lo mataran, de hecho podría salir de esta tortuosa pesadilla. No solo podría abandonar esta tortuosa pesadilla, sino que también podría despedirse de la prisión de Fengtu, un lugar como el infierno, para siempre. Después de esto, podría solicitar el traslado a la policía de la ciudad. ¿No era perfecto ser empleado de una oficina gubernamental? Simplemente tenía que morir aquí. Una vez que muriera, escaparía de esta maldita pesadilla y viviría una vida pacífica y estable en la realidad. Estos pensamientos hicieron que Xiao Zhou bajara la guardia por un momento. Accidentalmente tocó algo al lado de sus pies. Este sonido llamó inmediatamente la atención de los 4 prisioneros condenados a muerte que estaban cerca. Niño. No te dejaremos morir con tanta alegría. Uno de ellos se acercó lentamente al almacén donde estaba Xiao Zhou con un arma. La desesperación se extendió por la mente de Xiao Zhou. En ese momento, también vio lo que había tocado accidentalmente. ¿Un mosquetón de 98K? Xiao Zhou reconoció la cosa que yacía silenciosamente a sus pies a primera vista. Un carabiner 98K producido por el Imperio Alemán. Xiao Zhou era un fanático de las armas de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual había solicitado ingreso a la Academia de Policía. En el entrenamiento de la policía, sus calificaciones estuvieron entre las mejores de todos los entrenamientos relacionados con armas de fuego. ¿Qué debe hacer? ¿Debería simplemente esperar allí pacientemente hasta morir? Entonces, podría dejar esta maldita pesadilla y regresar a esa pacífica realidad. Cuando Xiao Zhou escuchó los pasos del prisionero condenado a muerte acercarse y el sonido del prisionero apretando el gatillo de la escopeta, finalmente tomó una decisión. La gente quería sobrevivir después de todo. Independientemente de la situación. Xiao Zhou recogió el carabiner 98K que tenía a sus pies. Había algunas balas iguales, pero entró en pánico mientras las cargaba.
Después de todo, se trataba de un arma de la Segunda Guerra Mundial. Solo había visto uno pero nunca lo había usado antes. Esto hizo que las manos de Xiao Zhou temblaran constantemente cuando cargaba las balas. Las balas en la caja de balas incluso cayeron al suelo. El condenado a muerte, que se acercaba paso a paso, escuchó el clamor. Disparó al almacén donde se escondía Xiao Zhou. El sonido atronador de la escopeta hizo que la cabeza de Xiao Zhou se mareara. Maldita sea. Maldita sí. Quería vivir. Quería vivir. Xiao Zhou oró para obtener la respuesta del carabiner 98K en su mano. Por fin consiguió meter 5 balas en el cargador del carabiner 98K. Cuando Xiao Zhou tiró del cerrojo del carabiner 98K, el sonido claro de la bala al cargarse. Lo juró, era el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Xiao Zhou sostuvo el carabiner 98K en sus brazos y respiró hondo. Luego se levantó directamente de detrás de las cajas y levantó el arma para apuntar al prisionero condenado a muerte. En el momento en que el hocico y la frente de ese prisionero condenado a muerte se superpusieron, Xiao Zhou apretó el gatillo. Disparó directo a la cabeza del prisionero con el carabiner 98K. Capítulo 7. La bala del mosquetón 98K atravesó la cabeza del condenado a muerte. Su cuerpo cayó al suelo y el líquido cerebral y la sangre se mezclaron y cubrieron el suelo. ¿Mató a alguien? Xiao Zhou miró el cadáver tirado en el suelo. Todo su cuerpo se congeló justo donde estaba. Incluso en la pesadilla, se resistió un poco a matar gente. Este era el instinto de una persona. Matar estaba mal. Matar estaba mal. Este pensamiento dio vueltas en la mente de Xiao Zhou por un tiempo, luego otro prisionero condenado a muerte entró corriendo al almacén con un arma. Hermano Yong. ¿Cómo te atreves a matar a mi hermano? Te mataré, chico. Los ojos de aquel prisionero se pusieron rojos al ver el cadáver de su hermano. Corrió hacia Xiao Zhou con el arma en la mano. No me obligues. Ante tal situación, Xiao Zhou ni siquiera tenía espacio para ser considerado. El instinto de supervivencia de Xiao Zhou le hizo volver a levantar el carabiner 98K en sus manos. Apuntó a la cabeza de ese tipo y apretó el gatillo. La bala disparada por el mosquetón 98K aplastó la cabeza del hombre. Este hombre se había convertido en el segundo cadáver que yacía en el suelo antes de que su grito se desvaneciera. Él había matado de nuevo. Xiao Zhou casi lloró cuando miró los 2 cadáveres que yacían en el almacén. Realmente se oponía a matar gente, incluso en las pesadillas. Sin embargo, antes de que Xiao Zhou pudiera culparse y llorar por haber matado a alguien, otro prisionero condenado a muerte corrió hacia el almacén después de escuchar disparos. Hermano Yong. Hermano Bo. Tu niño. Voy a joder. Antes de que el prisionero condenado a muerte terminara su sentencia, Xiao Zhou levantó el carabiner 98K en su mano mientras contenía las lágrimas. Apretó el cerrojo, apuntó y apretó el gatillo de una sola vez. Estallido. Otro sonido tronador anunció la muerte de un prisionero más. El tercer cadáver yacía en el interior del almacén. Te dije que no me obligaras. Xiao Zhou pensó desesperadamente en su mente. Justo cuando este pensamiento ocupaba su mente, también entró la última persona de este grupo de prisioneros condenados a muerte. ¿Hermano Yong? ¿Hermano Bo? ¿Hermano Canción? Espera, hermano, hablemos. Estallido. Tras otro disparo del carabiner 98K, el cuarto cadáver cayó a la entrada del almacén. Esos 4 hermanos, que habían violado las reglas y formaron un equipo, se convirtieron en cajas de cenizas en la entrada del almacén, convirtiéndose en almas muertas bajo el arma de Xiao Zhou. Bohu. ¿Por qué tienes que forzar? No quiero matar en absoluto. El corazón de Xiao Zhou se llenó de remordimiento. Estaba a punto de llorar. Mientras derramaba lágrimas, también notó una caja de madera al lado de cada uno de los cadáveres de estas personas. Cuando Xiao Zhou mató al primer hombre y apareció la caja de madera, solo pensó que era una coincidencia que la caja de madera estuviera allí. Sin embargo, después de matar a la cuarta persona, Xiao Zhou estaba seguro de que la caja de madera había explotado entre los cadáveres de los prisioneros. ¿Por qué aparecería una caja de madera junto a los condenados a muerte cuando ya estaban muertos? La curiosidad ayudó a Xiao Zhou a contener la sensación de náuseas hacia los cadáveres. Se acercó directamente a una de las cajas de madera. Abrió la caja de madera con facilidad. En la caja de madera yacían tranquilamente una escopeta y algunas balas. También había algunos suministros médicos como vendas y analgésicos y una placa de identificación. ¿No era esta la escopeta que el prisionero condenado a muerte usó en ese momento? Xiao Zhou reconoció que esta escopeta no apareció de la nada.
Era el que este prisionero condenado a muerte había usado para perseguirlo en aquel entonces. Ahora yacía tranquilamente en la caja de madera. Estas eran cosas que originalmente pertenecían a ese prisionero condenado a muerte. ¿Y ahora, esta arma, y las cosas en esta caja le pertenecían a él? Xiao Zhou todavía no estaba muy seguro. Se resistía un poco a tomar las cosas que alguna vez pertenecieron a los muertos. De repente, una bala pasó por su mejilla. ¿Había alguien más? Las pupilas de Xiao Zhou se encogieron. Levantó el carabiner 98K en sus manos y apuntó fuera del almacén. Vine aquí después de los disparos. Nunca pensé que encontraría ganancias tan grandes. Cerca estaba un preso condenado a muerte que sostenía una AK-47. Xiao Zhou instintivamente apretó el gatillo del carabiner 98K en sus manos. Pero esta vez falló. La bala impactó en una pared de madera a 8 metros de ese prisionero condenado a muerte. Xiao Zhou volvió a tirar del cerrojo. Estaba a punto de apuntar y apretar el gatillo una vez más. Luego, descubrió que no quedaban balas. Ya había utilizado las 5 balas del cargador del carabiner 98K. El prisionero condenado a muerte que portaba el AK-47 también lo notó. ¿Se te acabaron las balas? Entonces muere. El prisionero tampoco tenía grandes habilidades de tiro, por lo que corrió hacia Xiao Zhou con el AK-47. Xiao Zhou intentaba ansiosamente cargar balas en el cargador. En ese momento, vio esa escopeta en la caja de madera junto a él por el rabillo del ojo. ¿Por qué esta escopeta no era suya? Él había matado a estos bastardos. Todas estas cosas deberían pertenecerle a él. Este pensamiento llenó la cabeza de Xiao Zhou. Agarró la escopeta en la caja de madera y sacó directamente la bomba, apuntando al prisionero condenado a muerte que corría hacia él. En el momento en que la boca de la escopeta de Xiao Zhou apuntaba directamente al prisionero condenado a muerte, su pensamiento fue: una vez que te mate, tus cosas también serán mías. Todas las balas de plomo disparadas por la escopeta impactaron en el cuerpo del prisionero condenado a muerte. Ese prisionero cayó al suelo y se convirtió en una nueva caja de madera. Xiao Zhou miró las cajas de madera en el suelo con la escopeta en la mano y de repente se rió suavemente. ¿Era esta la regla de esta pesadilla? ¿O debería decir la diversión? Los perdedores lo perdieron todo mientras que el ganador ganó todo lo que alguna vez perteneció a los perdedores. Xiao Zhou volvió a mirar las cajas de madera junto a él. La emoción de ser un ganador y una potencia llenó su corazón. Cuando comenzó a recolectar todo tipo de suministros de las cajas de madera, esta emoción se hizo aún más fuerte. Especialmente cuando encontró las placas de identificación que representaban a los prisioneros condenados a muerte en las cajas de madera, sintió como si algún tipo de impulso en su mente se hubiera despertado. Un impulso llamado codicia. Las placas de identificación tenían la marca del Señor de la Pesadilla. Los Dream Explorers y los prisioneros condenados a muerte sabían lo que representaba esta marca. Era una especie de moneda que podían usar para intercambiar por muchos beneficios del Señor de la Pesadilla. Estos beneficios también fueron la razón por la cual los prisioneros condenados a muerte siguieron explorando Nightmare Dungeon. Incluso había un manual especializado en la prisión que se usaba para promover qué tipo de cosas buenas podían obtener del Señor de la Pesadilla con estas monedas. Xiao Zhou ciertamente había leído ese manual. Por lo general, simplemente babeaba al mirar los distintos tipos de tesoros. No se atrevió a entrar por miedo a tener una pesadilla. Pero ahora era diferente. Xiao Zhou quitó las otras 4 placas de identificación de los cadáveres de esos 4 prisioneros condenados a muerte. Luego de eso, se puso el chaleco balístico y el casco que encontró en una de las cajas de madera. Xiao Zhou cargó las balas en el carabiner 98K que tenía en la mano una por una. Una vez que Xiao Zhou terminó todo, se sentó en las escaleras del almacén y volvió a quitar el cerrojo del carabiner 98K, que estaba cubierto de sangre. Sostuvo el ala del casco antibalas y miró en silencio la bandera que decía ganador, ganador, cena de pollo en el cartel de un almacén lejano. Capítulo 8. Te has convertido en el nuevo campeón asesino. Una frase como esta flotó frente a los ojos de Xiao Zhou. Mientras tanto, a su lado yacía un cadáver al que le faltaba la cabeza. Xiao Zhou había matado a este pobre tipo con su mosquetón 98K y una mira 8 veces desde 300 metros de distancia. Probablemente ni siquiera supo cómo murió. Después de matar a este hombre, Xiao Zhou corrió desde lejos y comenzó a revisar su botín con facilidad. Desde que comenzó el juego Battle Royale, ya habían pasado casi 45 minutos. Xiao Zhou se había transformado de la mochila con forma humana, que se arrastraba cuando era perseguido por 4 hombres después de aterrizar, a un asesino frío con un mosquetón 98K, del que los seres vivos en la isla nunca podrían escapar. En este momento,
Un total de 20 personas habían muerto bajo el Carabiner 98K de Xiao Zhou. Había terminado con una quinta parte de los participantes en esta isla con sus habilidades y tácticas de tiro, que eran mucho mejores que las de los prisioneros condenados a muerte. Ahora era el momento de las semifinales. Xiao Zhou levantó el reloj en su mano izquierda y comprobó la proyección que apareció sobre él. Este reloj mostraba el mapa, el alcance del círculo venenoso y la zona de bombardeo. También tenía la función de recordar a los participantes sobre los supervivientes restantes y el número de personas que habían matado. El número de personas vivas que se muestra en el reloj en este momento era 5. Solo quedaron los últimos 5 participantes. Una vez que matara a los otros 4, podría comerse el pollo. Xiao Zhou se apoyó en la parte trasera de un árbol y sostuvo con fuerza el Carabiner 98K en sus manos. No sabía quién había diseñado este cruel juego de batalla real y esta maldita pesadilla. Pero no pudo evitar aplaudir el diseño del juego Battle Royale. Fue realmente inteligente y asombroso. Una pesadilla era una pesadilla. La maldad de la naturaleza humana se mostró al extremo en este juego de batalla real. Xiao Zhou había sido testigo de innumerables peleas brutales entre los prisioneros condenados a muerte a lo largo del camino. Fue allí para intentar detenerlos pero terminó matando a ambas partes. Al mismo tiempo, el dolor cuando las balas impactaron en su cuerpo era real. Era tan doloroso que no importaba cuántas veces peleara, ya no quería que lo golpearan más. Sin embargo, los suministros médicos en este juego de batalla real tuvieron efectos sorprendentes. Los vendajes y los botiquines médicos podrían curar lesiones como una fractura de hueso o partes del cuerpo mutiladas en unos pocos segundos. Los analgésicos y las bebidas energéticas podrían aliviar instantáneamente los síntomas adversos de las abrasiones y otras lesiones. Incluso podrían hacer que los participantes se concentraran más. Todos estos fueron creados para que la gente se involucre más en esta brutal batalla. Xiao Zhou ahora estaba disfrutando de esta batalla, esta maldita pesadilla también. Había pasado mucho tiempo, o tal vez desde que nació, desde que había experimentado tal sentimiento de anticipación y emoción. El cuerpo de Xiao Zhou se apoyó en el árbol mientras escuchaba los sonidos de la hierba y las hojas con toda su atención. Ahora podía oír los latidos de su corazón. Su agarre sobre el Carabiner 98K temblaba constantemente, el tipo de temblor que no se podía detener. Estaba temblando no por miedo sino por emoción. Xiao Zhou realmente no pudo reprimir la anticipación y la emoción en su mente en este momento. Él también disfrutó e incluso se entregó a este sentimiento. Esto fue como la gran sensación de logro cuando un atleta en los Juegos Olímpicos estaba a punto de subir al podio. Xiao Zhou estaba deseando que llegara. Le bastaría con matar a 4 personas más. 4 personas más y podría sacar las 37 monedas de su botín, ¿no? Las monedas y las recompensas del Señor de la Pesadilla no eran las más importantes. Comer pollo era lo más importante para Xiao Zhou en este momento. Su corazón solo quería ganar ahora mismo. Las recompensas después de ganar ya no eran necesarias. Quería comerse el pollo. Debe comerse el pollo. Se había encontrado con tantos peligros en el camino e hizo todo lo posible para eliminar a tantos oponentes. Debe liberar todas las emociones de su mente con la última victoria, comerse el pollo. Xiao Zhou juró que si no podía ganar este juego hoy, tal vez nunca podría dormir bien en toda su vida. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los últimos 4 supervivientes? Mientras la mente de Xiao Zhou estaba llena de esos pensamientos, de repente, una granada verde rodó sobre sus pies. Sí, respondió Xiao Zhou. Pero fue demasiado tarde. La granada de fragmentación explotó junto a su cuerpo. Quedó impactado por el impacto de la granada. Cayó al suelo y no pudo moverse ni un poco. Le zumbaban los oídos y tenía la vista borrosa. Sin embargo, Xiao Zhou apenas pudo distinguir que la hierba frente a él de repente se había levantado. ¿Por qué caminaba la hierba? No. Era una persona. Una persona que lleva un traje guille. La figura caminó directamente hacia Xiao Zhou, que yacía inmóvil en el suelo. Xiao Zhou finalmente vio cómo era la figura. Era el prisionero condenado a muerte con la cara llena de cicatrices, la primera persona que encontró este juego de batalla real muy interesante. Pollo. Mi pollo. Xiao Zhou tembló y trató de agarrar el Carabiner 98K al lado de su mano. Fue un esfuerzo inútil. El hombre con la cara llena de cicatrices lo pateó directamente con el pie. Lo siento, hermano. El hombre sacó una sartén de su espalda, la hizo girar en su mano y finalmente golpeó la cabeza de Xiao Zhou sin piedad. Mi pollo. Xiao Zhou se despertó inmediatamente del Nightmare Dungeon. La alarma del equipo médico a su alrededor sonaba como loca.
Los médicos encargados de controlar su estado corporal lo rodearon de inmediato. Su presión arterial ha excedido lo normal. Su frecuencia cardíaca también es alta. Dale otra dosis de tranquilizante. No importa si Xiao Zhou estaba dispuesto o no, el daño que sufrió por la muerte en la pesadilla ya se mostraba en su cuerpo. Se manifestó a través de diversos sangrados por estrés de las mucosas, presión arterial anormal y otros valores corporales. Xiao Zhou, respira hondo. Estás a salvo ahora. Kan Saoni inmediatamente avanzó y consoló al recién llegado. Incluso si no se desempeñaba bien en su trabajo diario, cualquier explorador de sueños que hubiera explorado una pesadilla era respetable. Tengo que comerme el pollo. ¿Dónde está mi pollo? Jefe, ¿dónde estoy? Preguntó Xiao Zhou confundido. ¿Qué pollo? Esta es la realidad. Ya has vuelto a la realidad. Mientras Kan Saoni hablaba, el personal médico a su lado ya había ayudado a Xiao Zhou a dejar la máquina utilizada para entrar en la pesadilla. Por lo general, cuando Kan Saoni les decía a los Dream Explorers, ya habéis vuelto a la realidad, ellos respiraban profundamente aliviados. Pero Xiao Zhou estaba actuando de manera diferente. Parecía haberse vuelto loco cuando se dio cuenta de que había regresado a la realidad. Eso es imposible. Estuve tan cerca de comerme el pollo. Jefe, envíeme de regreso. Envíame de regreso rápidamente. Xiao Zhou se deshizo del personal médico que estaba a su lado y corrió frenéticamente hacia la máquina utilizada para entrar en la pesadilla. Pero el personal médico ya se había preparado para ello. Extendieron la mano para sujetar a Xiao Zhou de manera profesional. El paciente parece tener un trastorno mental. Dale rápidamente una inyección de tranquilizante fuerte antes de que muestre síntomas de autolesión. Los Dream Explorers siempre mostraban síntomas de trastorno mental después de abandonar la pesadilla. Habían sido testigos de muchas reacciones locas como la que tuvo Xiao Zhou. Déjame ir. No estoy loco. Envíamelo de vuelta. Estuve tan cerca de comerme ese pollo. Envíamelo de vuelta. Xiao Zhou giró su cuerpo y trató de escapar. Kan Shaoni levantó la mano y pidió al personal médico que lo dejaran ir. Bohu. Jefe, envíeme de regreso. Estuve tan cerca de comérmelo. En este momento, todo el cuerpo de Xiao Zhou estaba un poco débil. Cayó directamente al suelo. Ya has muerto en la pesadilla. No sirve de nada volver a meterte allí. Además, ¿qué es exactamente comerse el pollo? ¿Por qué estás tan interesado en esto? ¿Viste un plato de pollo asado muy delicioso en la pesadilla? Esta fue la primera vez que Kan Saoni se encontró con un explorador de sueños, quien gritó y pidió volver a Nightmare Dungeon en sus muchos años como explorador de sueños. ¿Se han despertado los demás? Preguntó Xiao Zhou. Tus dos colegas también murieron en Nightmare Dungeon, pero les llevará algún tiempo despertar. Entonces, verá, su información es crucial en este momento. Kan Saoni hizo una pausa por un segundo y continuó. Dime. ¿Qué viste en el Nightmare Dungeon construido por ese estudiante? ¿Qué quieres decir con comerse el pollo? Después de esta presentación, serás ascendido. Dejarás este infierno para siempre y ya no necesitarás luchar en ese Nightmare Dungeon. Dijo Kan Saoni mientras volvía a poner el formulario de solicitud de transferencia frente a Xiao Zhou. Esta vez, el formulario tenía su firma y el sello de la división. En la perspectiva de Kan Saoni, lo que Xiao Zhou debería hacer ahora era tomar este formulario de solicitud de transferencia y correr lo más lejos que pudiera, sin volver nunca más a esta maldita prisión de Fengdu en toda su vida. Sin embargo, Xiao Zhou le dijo a Kan Saoni con lágrimas de arrepentimiento en este momento. Jefe, quiero comerme el pollo. No quiero irme. Capítulo 9. ¿No quieres ir? ¿En serio? Xiao Zhou, solo espera. Deja que el médico te haga una evaluación psiquiátrica más tarde. Kan Saoni frunció levemente el ceño cuando escuchó a Xiao Zhou. Ella sospechaba que ahora él tenía un trastorno mental. Innumerables Dream Explorers querían escapar de la infernal prisión de Fengdu. El dolor de ser asesinado en la pesadilla no era algo que pudieran describir fácilmente con palabras. Y Xiao Zhou había estado pensando en cómo transferirse e irse desde que puso un pie aquí. Su oportunidad de transferencia estaba ahora justo frente a él. Podría trabajar en un departamento de preparación de datos de la ciudad. El trabajo era relajante y el salario no era bajo. Esta era la oportunidad con la que Xiao Zhou había estado soñando. Sin embargo, Xiao Zhou ya no quería esta oportunidad. Quería quedarse, quemar su vida y su salud y volver a esa peligrosa pesadilla para luchar. ¿Para qué? ¿Su sueño? ¿Su ideal? ¿Espíritu de dedicación? Kan Saoni no pensó que Xiao Zhou tuviera una moral tan alta.
Entonces, solo había una explicación para esto. Este pobre niño había sido torturado hasta la locura por la pesadilla. Siguió gritando que quería comerse el pollo, comerse el pollo. Definitivamente se había vuelto loco. No estoy loco. Tengo muchas ganas de quedarme y comer, purificar la pesadilla. Xiao Zhou también se calmó y luego dijo una excusa glorificada. También has experimentado en persona el daño que la pesadilla le causó a tu cuerpo. Kan Saoni miró a Xiao Zhou con una expresión extraña y dijo, ¿pero ahora, todavía quieres volver al Nightmare Dungeon? ¿El contenido de Nightmare Dungeon es algo que daña tu cuerpo? Kan Saoni quería decirle lastimó los riñones, pero como mujer, debería hablar de manera más implícita. Xiao Zhou se tomó un tiempo para reaccionar. Cuando se dio cuenta de lo que estaba hablando su jefe, inmediatamente sacudió la cabeza y agitó las manos para negarlo. No. Jefe, experimenté un cruel juego de batalla real en ese Nightmare Dungeon. El tipo de juego en el que cientos de nosotros renunciamos a nuestra humanidad y nos matamos unos a otros. Dijo rápidamente Xiao Zhou. ¿Una mazmorra de pesadilla estilo arena? Kan Saoni tenía bastante experiencia. Identificó de inmediato el tipo de pesadilla que Xiao Zhou estaba describiendo. ¿Sobreviviste a la última batalla? No, una granada de mano me arrojó al suelo. Alguien me aplastó el cráneo con una sartén. Dijo Xiao Zhou con temores persistentes en su corazón mientras se cubría la frente. Todavía siento que mis tejidos cerebrales se caerían afuera. Entonces, ¿por qué todavía quieres volver a esa pesadilla? Kan Saoni sospechaba que Xiao Zhou había despertado sus atributos masoquistas. Normalmente, el tipo de pesadilla con batallas mortales entre personas era la más atormentadora. El trauma mental causado después de ser asesinados brutalmente por sus compañeros y amigos no fue menor que el causado después de ser triturados hasta convertirlos en salsa de carne en los desencadenantes de la muerte. Entonces, Kan Saoni no podía entender por qué Xiao Zhou estaba tan ansioso por regresar a Nightmare Dungeon. Yo, no puedo reconciliarme con el hecho de que perdí. Realmente había ira en la mente de Xiao Zhou en este momento. En lugar del dolor cuando la sartén lo mató y el líquido cerebral se derramó, y el miedo a la muerte, la mente de Xiao Zhou estaba más enfurecida porque alguien más le quitó el pollo que casi podía comer. La furia hizo que Xiao Zhou quisiera participar rápidamente en el próximo juego de batalla real. Además, ese Nightmare Dungeon también es interesante. Le da a la gente una sensación de anticipación. Xiao Zhou siguió hablando de sus pensamientos inmaduros. El comentario de Xiao Zhou hizo que Kan Saoni mostrara una expresión confusa, casi sorprendida. ¿Interesante? ¿Sentido de anticipación? Estos podrían ser los dos comentarios más ridículos sobre un Nightmare Dungeon que podría causar la muerte. Sin embargo, Xiao Zhou hablaba en serio. Tampoco podía explicar lo que estaba pasando. Solo quería regresar a la isla de inmediato y hacer paracaidismo una vez más. Su mente ahora estaba llena de ideas de lo que debería hacer la segunda vez que aterrizara después de hacer paracaidismo. Esta vez ciertamente tenía más experiencia. Ya no le volaría una granada de mano. Xiao Zhou también estaba ansioso por ver dónde aterrizaría la segunda vez que hiciera paracaidismo y qué tipo de arma encontraría después de aterrizar. Sería capaz de matar y huir de los venenos más fácilmente en su segundo intento. Solo necesitaba ordenar todos sus pensamientos. Definitivamente podría comerse el pollo cuando hiciera otra ronda. Entonces, jefe, ¿puedo volver a entrar a Nightmare Dungeon más tarde? Xiao Zhou hizo una pregunta que hizo que todos los exploradores de sueños y los médicos cerca de él lo miraran como si fuera un psicópata. Este hombre fue torturado e incluso le rompieron la cabeza en Nightmare Dungeon, pero aún así no pudo tener suficiente. ¿Quería que su cráneo se rompiera por segunda vez? Le gustaba mucho el masoquismo. No es mi decisión si puedes volver a entrar a Nightmare Dungeon o no. Kan Saoni miró hacia otro lado mientras hablaba. El juego Battle Royale aún no había terminado. Los dos últimos supervivientes estaban teniendo el enfrentamiento final en Nightmare Dungeon. Uno de los supervivientes fue Zhao Yanqing. A Kan Saoni ciertamente le importaba la condición de Zhao Yanqing. Sin embargo, también estaba preocupada por los comentarios de Lord of Nightmare sobre este juego de batalla real. Si el señor de Nightmare pensaba que el Nightmare Dungeon construido por ese estudiante era aburrido, podría cambiar el Nightmare Dungeon de nuevo a la Torre de la Muerte. Reduciría el número de personas en la pesadilla a 20 personas por entrada. Este era el resultado que todos los trabajadores de la prisión de Fengdu esperaban, pero la situación no parecía optimista en este momento. Kuyuren y el señor de la pesadilla, Tapir, observaban todo el campo de batalla desde la perspectiva de los espectadores. Tapir había estado observando el juego, sin pestañear desde que los participantes comenzaron a aterrizar.
Kuyure Ren sintió que los señores de la pesadilla veían las cosas en una dimensión diferente a la de los humanos. Podía saborear las emociones que los humanos liberaban y alimentarse de ellas. Por eso el juego fue como un gran festín para Tapir. La crueldad cuando los prisioneros condenados a muerte se mataron entre sí, la desesperación cuando los compañeros se traicionaron entre sí y el resentimiento cuando vieron a alguien más quitarle sus cosas con los ojos bien abiertos después de ser asesinados. Todas estas cosas embriagaron a Tapir. El juego de batalla real que creó Yurren fue, de hecho, una pesadilla estilo arena muy común. Hubo muchas pesadillas de este tipo entre Nightmare Seeds entre el nivel B y el nivel C. Pero este juego había extraído la esencia de este tipo de pesadilla. Desde hacer paracaidismo y aterrizar en el suelo al principio, hasta recolectar suministros después del aterrizaje, pelear, matarse unos a otros y quitarles todo a los demás, y el círculo de veneno que se encogía y presionaba en su espacio de supervivencia. Todas estas reglas comprimieron y refinaron la crueldad en la batalla entre humanos. Formó la esencia del juego, mostrándolo frente al Señor de la Pesadilla de una manera altamente eficiente. El Señor de la Pesadilla había estado disfrutando del espectáculo desde que el primer prisionero condenado a muerte aterrizó en el suelo. Kuyuren tampoco lo molestó. Y ahora la gran fiesta estaba llegando a su fin. El escenario para la batalla final estaba preparado. La posición de la final fue en Tiseri. Solo quedaron 2 supervivientes, y esta fue la batalla que determinó su destino. El Señor de la Pesadilla incluso sintió que era pecado perderse cualquier detalle parpadeando, como si estuviera viendo el final más emocionante de un drama con el que había estado obsesionado. Uno de los supervivientes fue el hombre con la cara llena de cicatrices, que antes había aplastado la cabeza de Xiao Zhou con una sartén. Ahora estaba completamente equipado. Tenía un casco y una armadura de nivel 3. Su arma principal era un rifle Groza completamente cargado y también una EWM Accuracy International como respaldo. Una vez que todo este equipo estuvo en manos de cualquier maestro, definitivamente era el kit estándar para comerse el pollo. Desde que el hombre aterrizó hasta los 2 últimos, 22 pobres participantes se habían convertido en almas muertas bajo su arma. Ahora esperaba con ansias el 23º, que era su último oponente, Zhao Yanqing. Por el contrario, Zhao Yanqing no mató a muchas personas, solo a 4. Esto se debió incluso a que un grupo de prisioneros condenados a muerte decidió tontamente tender una emboscada a Zhao Yanqing y los otros 2 Dream Explorers. No tuvo más remedio que matarlos. El estado del equipo de Zhao Yanqing era un poco preocupante. No tenía casco y solo llevaba un chaleco balístico de la policía, que era una armadura de nivel 2. Su arma principal era un rifle automático tipo 95 que usaba con mayor frecuencia. Los 2 estaban ahora en un punto muerto en el área de la ciudad de Tiseri. Después de la primera ronda de disparos, el hombre con la cara llena de cicatrices estaba seguro de la ubicación de Zhao Yanqing y mantuvo cierta distancia con él. Zhao Yanqing estaba en el centro del círculo. Si el hombre con la cara llena de cicatrices se acercara, Zhao Yanqing definitivamente le dispararía. No se atrevió a apostar por sus habilidades de tiro con un ex capitán SWAT. Entonces, el hombre con la cara llena de cicatrices debe pensar en una manera de expulsar a Zhao Yanqing y dejar que el tipo tome la iniciativa de pelear con él. Al hombre con la cara llena de cicatrices le vendría perfectamente bien un cóctel molotov o una bomba de aerosol, pero eligió una forma más sencilla y eficaz. Se escondió detrás de una pared baja y gritó hacia la dirección donde se encontraba Zhao Yanqing. Capitán Zhao. Escuché que mataron a su esposa e hija. ¿Puedes decirnos cómo? ¿Les dispararon? ¿O se ahogaron en el agua? ¿Dijeron algo antes de morir? ¿Gritaron miserablemente? La voz del hombre con la cara llena de cicatrices era muy fuerte, tan fuerte que sus preguntas viciosas resonaron por toda la ciudad P. Capítulo 10. El hombre con la cara llena de cicatrices logró incitar a Zhao Yanqing a pelear. Una vez que terminó de hablar, algunos proyectiles fueron lanzados en su dirección desde el otro lado. El hombre del rostro lleno de cicatrices ya se había preparado para esto. Mientras se preparaba para evitar los daños causados por las explosiones, se encontró con que cerca de él habían lanzado 2 bombas de aerosol. El humo blanco que salió cubrió toda la calle. Después de un rato, el hombre con la cara llena de cicatrices comenzó a concentrarse en escuchar los sonidos a su alrededor. Tenía un oído excelente, mucho mejor que el de la gente corriente. Esta era una de las razones por las que podía matar a quien quisiera en este juego de batalla real. Otra razón fue que era bastante cruel y despiadado. Allá. El hombre con la cara llena de cicatrices escuchó correr a Zhao Yanqing. Levantó directamente el rifle Groza en sus manos y luego cruzó el muro bajo detrás del cual se escondía. Apretó el gatillo mientras apuntaba a una posición envuelta en humo.
La velocidad de disparo súper alta del rifle Groza instantáneamente disparó una lluvia de balas hacia la dirección a la que apuntaba el hombre con la cara llena de cicatrices. Las balas rasgaron el humo y se dispararon directamente hacia Zhao Yanqing. Zhao Yanqing también respondió de la misma manera. El hombre con la cara llena de cicatrices no tenía idea de si le había disparado a Zhao Yanqing. Sin embargo, su cabeza fue alcanzada por una bala de un rifle automático tipo 95. Afortunadamente, en este momento llevaba un casco de nivel 3 en la cabeza. Los objetos con un prototipo de diseño producido por los occidentales tenían mayor resistencia. La bala que alcanzó el casco de nivel 3 del hombre solo había dejado una abolladura. Sin embargo, su cuerpo fue empujado un paso hacia atrás por el impacto. Se oían zumbidos en sus oídos, como si le hubieran metido la cabeza dentro de una campana y alguien la hubiera golpeado con fuerza. Aún así, el hombre con la cara llena de cicatrices todavía escuchaba los pasos de Zhao Yanqing. Había huido muy lejos. La fiereza en lo profundo del corazón del hombre le hizo quitarse el casco que se interponía en su camino. Levantó el rifle Groza y persiguió a Zhao Yanqing. Mientras seguía a Zhao Yanqing, casi nunca dejaron de dispararse el uno al otro. El hombre del rostro lleno de cicatrices también prestó atención a otra cosa. Estaba contando cuidadosamente cuántos disparos había disparado Zhao Yanqing. Había examinado las revistas generadas en esta isla. El cargador de un rifle automático solo podía contener 40 balas. Y ahora, esta ya era la 37ª bala que Zhao Yanqing había disparado. Cuando Zhao Yanqing volvió a disparar 3 tiros seguidos y falló, el hombre con la cara llena de cicatrices supo que había llegado su oportunidad. Zhao Yanqing se mantuvo a gran distancia del hombre y se escondió en un edificio. El hombre con la cara llena de cicatrices pronto identificó en qué edificio se escondía Zhao Yanqing basándose en sus pasos. Bajó su cuerpo y rápidamente se dirigió hacia ese edificio. Un sonido increíblemente suave de balas al cargarse en el cargador provino de una habitación de ese edificio. ¿No preparó un cargador de respaldo? El hombre con la cara llena de cicatrices no podía creer que un profesional como Zhao Yanqing no hubiera preparado un cargador de respaldo en tal situación. Sin embargo, no podía estar seguro de ello. Estos Dream Explorers solo vinieron aquí para deambular al principio, pensando que estaban aquí para hacer turismo. Quizás no hayan pensado en matar desde el principio. El sonido de las balas al presionar el cargador era suave. Aparentemente, Zhao Yanqing estaba haciendo todo lo posible para controlar sus movimientos. Esta era su oportunidad. El hombre no perdió la oportunidad. Usó la forma menos riesgosa. Sacó el imperdible de una bomba de sonido y 2 granadas de fragmentación, luego las arrojó directamente dentro de la ventana. Cuando los 3 proyectiles explotaron, el hombre con la cara llena de cicatrices utilizó inmediatamente el rifle Groza para rociar indiscriminadamente la posición sospechosa con balas a través de la ventana. Pero después de disparar por un tiempo, el hombre con la cara llena de cicatrices descubrió que no había nadie en la habitación. ¿Cómo fue eso posible? Entonces, ¿de dónde vino el sonido del cambio de balas? El hombre con la cara llena de cicatrices de repente vio algunos residuos en un rincón de la habitación. Era un cargador chamuscado y algo que parecía los restos de una máquina. Esto fue una trampa. Ya era demasiado tarde cuando este pensamiento pasó por la mente del hombre. Zhao Yanqing saltó desde el segundo piso y directamente derribó al hombre al suelo. Luego lo presionó con fuerza. ¡Tú! Mientras el hombre con la cara llena de cicatrices quería gritar, Zhao Yanqing sacó una daga y se la puso en la garganta. En ese momento, el hombre usó el poder de todo su cuerpo para intentar alejar la daga. Y, sin embargo, la daga afilada todavía presionaba la garganta del hombre poco a poco, cortando la piel lentamente. Luego pasó por sus músculos y tráquea hasta que el hombre no pudo hablar en absoluto. Zhao Yanqing miró al hombre con la cara llena de cicatrices con una mirada fría. Nunca había planeado matar al hombre con un arma desde el principio. Este hombre había humillado a su esposa y a su hija. Sería demasiado lindo para él ser asesinado por una bala. La hoja de la daga finalmente atravesó la garganta del hombre. Zhao Yanqing acabó con su vida con esta daga. Mientras limpiaba la sangre de la daga, la oscuridad se tragó la vista a su alrededor. El señor de la pesadilla salió de la oscuridad y aplaudió suavemente al mismo tiempo. Estaba aplaudiendo muy lentamente. Nadie podía sentir si estaba celebrando o siendo sarcástico. Finalmente ganó esta vez, señor Zhao. El señor de la pesadilla parecía conocer a Zhao Yanqing. Zhao Yanqing también actuó con calma. Sabía que la daga que tenía en la mano no podría dañar a este señor de la pesadilla. Tapir, no deberías haber arrastrado a un estudiante a una pesadilla. Mientras Zhao Yanqing hablaba, miró a Kuyuren, que estaba detrás del señor de la pesadilla.
También le insinuó a Kuyuren que no se acercara demasiado a ese tipo con los ojos. El señor de la pesadilla tenía un temperamento de mal humor. Nadie sabía si Tapir mantendría a Kuyuren en esta pesadilla para siempre de improviso. Kuyuren levantó la mano y le dijo a Zhao Yanqing que no se preocupara demasiado. Todavía tenía algunas formas de escapar de esta pesadilla. Solo quiero darle un escenario al señor Yurren, ya que estoy interesado en su potencial y talento. Los resultados muestran que la pesadilla construida por el señor Kuyuren es extraordinariamente deliciosa. La voz de Tapir transmitía una emoción incontrolable mientras hablaba hacia el final. Delicioso. ¿No estás planeando cambiar el Nightmare Dungeon de nuevo a la Torre de la Muerte? Esta fue una terrible noticia para Zhao Yanqing. Cuando ganó este juego de batalla real, significó que, los otros 99 prisioneros condenados a muerte y Dream Explorers que participaron en este Nightmare Dungeon no sobrevivieron. Los daños causados por la muerte en una pesadilla se proyectarían al mundo real. Zhao Yanqing ya podía estimar cuántos prisioneros condenados a muerte y exploradores de sueños dormirían en la pesadilla para siempre y no podrían despertar en la realidad. No simpatizaba con los condenados a muerte. Sin embargo, el número de prisioneros condenados a muerte en la prisión de Fengdu era limitado. En este momento, el consumo de vidas humanas de esta semilla de pesadilla de nivel S se había multiplicado por 5. Una vez que todos los prisioneros condenados a muerte en la prisión de Fengdu fueran tragados por la pesadilla, los exploradores de sueños de la prisión de Fengdu y los soldados de otras regiones militares tendrían que ocupar sus lugares. Entonces, el objetivo final de Zhao Yanqing al explorar esta pesadilla era negociar con el señor de la pesadilla. Tuvo que convencer a Tapir para que cambiara Nightmare Dungeon de nuevo a la Torre de la Muerte, que solo necesitaba 20 Dream Explorers cada vez. ¿No necesitan ustedes, los humanos, siempre un cambio también? Estoy muy satisfecho con el juego de batalla real que creó el señor Yurren. Estoy tan satisfecho que no veo la hora de empezar la segunda ronda. El señor de la pesadilla, Tapir, parecía no estar satisfecho con el interrogatorio de Zhao Yanqing. Lo que dijo hacia el final hizo que Zhao Yanqing se estremeciera de miedo. Ya era bastante horrible cuando Nightmare Dungeon requirió 5 veces más personas como sacrificios. Una vez que la frecuencia del sacrificio se redujo de las 12 horas originales a 6 horas, o incluso 1 hora, se consideraría que Nightmare Seed estaba perdiendo el control. ¿100 vidas en 1 hora? ¿De qué época era esta fosa común? Por suerte, Tapir no hablaba en serio. Sabía que no era bueno que los humanos sufrieran grandes pérdidas. Pero no se preocupe, señor Zhao. El daño causado por la muerte en el juego Battle Royale es mucho menor que el de la Torre de la Muerte. Esto se lo puedo asegurar por mi reputación, dijo Tapir. ¿Cómo es eso posible? Zhao Yanqing no entendió. De todos modos, la gente murió en la pesadilla. ¿En qué se diferenciaba recibir un disparo en el juego Battle Royale a ser aplastado por los gatillos en la Torre de la Muerte? Antes no estaba dispuesto a creerlo, pero resulta que es factible. Será suficiente siempre y cuando algunos de ustedes realmente disfruten la carnicería en esta pesadilla desde el fondo de sus corazones, dijo el señor de la pesadilla, Tapir, mientras miraba a Kuyuren. Tapir no le creyó a Yurren antes cuando dijo que algunas personas serían adictas a esta pesadilla. Incluso si eso fuera cierto, serían unos asesinos sedientos de sangre. Sin embargo, los hechos demostraron que no tenían por qué ser asesinos. La mayoría de las personas que entendieran las reglas del juego Battle Royale se volverían adictas. Aquellos que no lo eran tal vez tuvieran demasiado miedo al dolor y a la muerte. Después de equilibrar el dolor y la muerte, bastantes personas se enamorarían del encanto del juego. Zhao Yanqing no respondió. Aunque no quería admitirlo, no había nada que pudiera refutar. Señor Zhao, esta es la recompensa para el ganador final. Felicitaciones por sobrevivir hasta el final en esta batalla real con 100 personas. Obtuviste con éxito la corona de laurel por comerte el pollo. Tapir no continuó con este tema. Le dio directamente a Zhao Yanqing la recompensa de comerse el pollo. Sin embargo, la recompensa ciertamente no fue un plato de fragante pollo asado. En cambio, era una semilla dorada clara. Una semilla de ensueño. Esta podría ser la mejor recompensa que obtendrán los Dream Explorers después de explorar una pesadilla. También fue la razón más importante por la que los Dream Explorers arriesgaron sus vidas para ingresar al Lawless Nightmare Dungeon. Los puntos de creación no eran lo único que los Dream Makers necesitaban cuando construían un sueño. Si quisieran crear sueños extraordinarios como la ciencia ficción o la magia, necesitarían Dream Seeds como base. La fuerza de Dream Seed se dividió del nivel E al nivel SS. Cuanto más fuerte era Dream Seed, más poderosos eran los personajes en el Dream Dungeon creado. La que Tapir sacó como recompensa fue una semilla de sueño de nivel C. Era un recurso estratégico valioso en el mercado actual.
sin exagerar, cualquier Dream Seed era un recurso estratégico para el país. Eran tan importantes como el petróleo y los minerales raros en este mundo. Zhao Yanqing solo pudo aceptar esta semilla de sueño de nivel C. Luego, volvió a mirar a Kuyuren, como si quisiera sacarlo de esta pesadilla. Todavía tengo cosas de que hablar con él. Señor Zhao, regrese ahora. Tapir aplaudió de nuevo y Zhao Yanqing despertó repentinamente de la pesadilla. Abrió los ojos. Los alrededores habían regresado a la sala de seguimiento médico en la prisión de Fengdu. Solo la brillante semilla del sueño de nivel C en sus manos le dijo que todo lo que sucedió en ese momento era real. ¿Estás despierto? ¿Has hablado con el señor de la pesadilla? ¿Cuál es su decisión? Kan Saoni y los otros Dream Explorers de la prisión de Fengdu inmediatamente lo rodearon y preguntaron. Tapir decidió mantener por mucho tiempo esa pesadilla construida por el estudiante. Zhao Yanqing escupió las malas noticias con tono pesado. Esta fue una mala noticia, no muy diferente de la caída del cielo para los miembros del personal de la prisión de Fengdu. Algunos Dream Explorers ni siquiera podían controlarse. Se sentaron en el suelo con una mirada desesperada que decía, estamos condenados. Mientras tanto, llegó otra mala noticia a la sala de seguimiento. Jefe. Los prisioneros condenados a muerte que salieron de Nightmare Dungeon han provocado un motín. Un guardia de la prisión entró corriendo a la sala de vigilancia y gritó. ¿Una revuelta? ¿Aún tienen energía para amotinarse? Agarra a esos tipos y tíralos a todos de regreso al Nightmare Dungeon. Dijo Kan Saoni. Bueno. Jefe, la razón por la que comenzaron un motín es que quieren regresar a Nightmare Dungeon. El guardia de la prisión dijo, muchos de esos prisioneros condenados a muerte gritaban cosas como si quisieran volver a comerse el pollo una vez que despertaran. ¿MMM? Kan Saoni quedó estupefacta una vez que supo la situación. Miró a Xiao Zhou junto a ella. Todavía podía suponer que los atributos masoquistas de Xiao Zhou se habían despertado cuando murmuró acerca de regresar al Nightmare Dungeon para seguir comiendo el pollo. Sin embargo, los prisioneros condenados a muerte también deseaban regresar allí para comer pollo. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Una transmisión masiva de enfermedades infecciosas masoquistas? Es posible que Kan Saoni no pueda entenderlo. Cuando Xiao Zhou pensó que ya no tendría la oportunidad de experimentar la emoción de comer pollo, ya había alcanzado un estado en el que el pollo le había quitado el corazón y no podría volver a tener emociones. Toda su vida. Sin embargo, una vez que supo que el juego Battle Royale se había convertido en un elemento a largo plazo, no pudo evitar apretar los puños y mostrar una expresión en su rostro. Entonces, ¿cómo se cocinó ese pollo? ¿Fue al vapor o estofado? ¿Por qué tenía tanto encanto como para hacer que tanta gente quisiera probarlo sin importar sus vidas? Capítulo 11. ¿Solo murieron 11 personas al final? ¿Estás seguro? ¿Has contado a los que se volvieron vegetativos debido a una disfunción corporal? También necesitan aplicarles la eutanasia. Después de ordenar a los guardias de la prisión que reprimieran los disturbios de los prisioneros que pedían encarecidamente comer pollo nuevamente, Kan Saoni obtuvo la lista de víctimas del equipo médico. Esta vez, un total de 100 personas habían participado en la exploración del Lawless Nightmare Dungeon. Solo 11 murieron. Este solo no significaba faltarle el respeto a ninguna vida. Sería un problema complicado para la prisión de Fengdu si demasiados prisioneros condenados a muerte murieran en el calabozo, a pesar de que eran consumibles. Los datos son correctos. Entre los 89 supervivientes, 12 resultan gravemente heridos. El resto tiene algunas heridas aquí y allá. Sin embargo, todavía entran nuevamente al Nightmare Dungeon. El médico responsable de informar también parecía no poder creerlo en absoluto. Ya fuera el médico o Kan Saoni, ambos habían estado trabajando en la prisión de Fengdu durante más de 5 años. Este accidente en el que un estudiante externo cambió Nightmare Dungeon fue un desastre para la prisión de Fengdu. Ya se habían preparado para lo peor. Esperaban que de los 97 prisioneros condenados a muerte y los 3 exploradores de sueños, solo la mitad regresaría con vida. Las bajas podrían incluso ser más de 2/3. Las personas enviadas ya estaban más o menos heridas. Había una alta probabilidad de que murieran cuando ingresaran nuevamente al Nightmare Dungeon. Y, sin embargo, la mayoría de la gente sobrevivió. La razón ciertamente no fue que los prisioneros condenados a muerte fueran duros. Fue porque este Lawless Nightmare Dungeon redujo el daño a los Dream Explorers. Sin embargo, se necesitarían más pruebas para ver exactamente cuánto se había reducido. ¿Cómo hizo esto ese estudiante? Dijo Kan Saoni mientras miraba a Xiao Zhou. Había salido el resultado de la evaluación de la condición física de Xiao Zhou.
Después de su muerte en Last Nightmare Dungeon, el daño causado a su cuerpo incluyó sangrado de la mucosa gástrica y sangrado intestinal, así como algunos traumas mentales y fatiga. Sin embargo, Xiao Zhou estaba muy enérgico en este momento. No parecía estar agotado en absoluto. Sintió que no solo podía comer pollo la segunda vez, sino incluso la tercera y cuarta. Si Xiao Zhou hubiera entrado antes en la Torre de la Muerte, ya estaría acostado en la cama y no podría moverse durante unos meses. No es de extrañar que el grupo de prisioneros condenados a muerte todavía tuviera el ánimo y la energía para iniciar un motín. Normalmente, estos prisioneros condenados a muerte básicamente habrían perdido la mitad de sus vidas después de salir de Nightmare Dungeon. Quizás el Nightmare Dungeon que diseñó vuelve adicta a la gente. Zhao Yanqing también bajó de la cama. Le entregó la recompensa después de comerse el pollo, la semilla del sueño, a Kan Saoni. ¿Adicto? Kan Saoni estaba a punto de preguntar cómo hacía que la gente se volviera adicta, pero la semilla del sueño en sus manos llamó su atención. Ella evaluó la calidad de la Dream Seed en sus manos. Esta es una semilla de ensueño de nivel C. Incluso tiene el género salvaje. Kan Saoni pronto identificó el nivel y el género de Dream Seed. Su voz transmitía un poco de asombro. La preciosidad de la semilla del sueño de nivel C era evidente. Xiao Zhou casi tuvo un ataque al corazón y cayó al suelo con una expresión de dolor una vez que supo la recompensa de comerse el pollo. Dream Seeds fueron fundamentales para que un Dream Maker creara Dream Dungeons. Las más comunes en el mercado actual eran Level y Dream Seeds. La mayoría de la gente podía permitírselo. Cuestan entre 10.000 y 100.000. La gente necesitaría ciertos canales para comprar Dream Seeds de nivel de más avanzado, que cuestan entre 200.000 y 1.000.000. Cuanto mejor sea el género y mayor el espacio del edificio, mayor será el precio. El precio de una semilla de ensueño de nivel C comenzó en unos pocos millones. Entonces, Xiao Zhou estaba tan arrepentido en este momento que quería golpearse el pecho. Estuvo muy cerca de obtener la recompensa de comerse el pollo. Realmente se había perdido un premio mayor. Pero todavía estaba bien. Definitivamente podría comérselo en otra ronda. En cuanto a las Dream Seeds de nivel B y nivel A más arriba, estos eran niveles en los que Xiao Zhou solo podía pensar. Level B Dream Seeds pertenecía a una categoría completamente diferente. Por lo general, los Dream Makers y sus equipos los usarían para crear grandes producciones, como Movie Dream Dungeons en el cine y Gaming Dream Dungeons operados públicamente. Como eran un poco más raras, las compañías de sueños de películas y de juegos más famosas del mundo tendrían más o menos algunas acciones para sí mismas. Cada vez que veían una semilla de ensueño de nivel B en los mercados, inmediatamente intentaban conseguirla. Pelearían por ello hasta romperse la cabeza y sangrar. La inversión solía ser de al menos 10 millones a 100 millones. Level A Dream Seeds eran recursos estratégicos nacionales en el verdadero sentido. Estaban centralizados bajo el país. El gobierno asignaría y designaría algún equipo Dream Maker para crear Dream Dungeons de un tema en particular. Su estatus estratégico era comparable al de un crucero o un destructor. El señor de la pesadilla te dio una recompensa tan grande. Parece que está de muy buen humor. Kan Saoni también conocía el valor de la semilla del sueño en sus manos. Tapir le daría al ganador de la Torre de la Muerte una semilla de sueño de nivel de todos los días. Sin embargo, solo había una pequeña posibilidad de que ofreciera una semilla de sueño de nivel C. Había pasado un año desde que apareció una semilla de sueño de nivel C en la prisión de Fengdu. Solo lo consiguieron cuando Kan Saoni entró allí en persona y masacró los 37 pisos de la Torre de la Muerte. Ese día, todos los miembros del personal de la prisión de Fengdu lo celebraron con una botella de champán. Desafortunadamente, hoy no estaban de humor. ¿Vas a cambiar esta semilla de sueño por puntos de creación?, preguntó Kan Saoni. Esta era una tradición en la prisión de Fengdu. Si un prisionero condenado a muerte trajo Dream Seeds de Nightmare Dungeon, debe entregárselas a los guardias de la prisión. La prisión de Fengdu le daría algunos puntos de creación como recompensa. Y, sin embargo, los puntos de creación otorgados por la prisión tenían un valor de mercado mucho menor. Zhao Yanqing asintió, ya que una semilla de sueño era inútil para él. Los puntos de creación eran lo que necesitaba. Entonces lo compraré al precio original. ¿Xiao Yan debería ir a la escuela pronto? No hagas que mi hermana se preocupe. Lo que dijo Kan Saoni hizo que la expresión de Zhao Yanqing se congelara. Todavía asintió con fuerza y expresó su agradecimiento. Xiao Yan era el nombre de la hija de Zhao Yanqing y la esposa de Zhao Yanqing era la hermana de Kan Saoni. Ambos fueron asesinados por gánsteres en el mundo real. Después de eso, vivieron de otra manera en el sueño de Zhao Yanqing, donde solo estaban ellos tres. Tal vez su esposa en el sueño lo entendiera, pero su pequeña hija siempre le preguntaba por qué no podía ir a la escuela.
Entonces, Kansaoni sabía que Sao Yankin estaba desesperado por algunos puntos de creación para pagar la matrícula de su hija. Ciertamente no había escuela en Dream Dungeon de Sao Yankin. El significado de pagar la matrícula aquí era crear una escuela para su hija y hacer algunos maestros y compañeros de escuela. Cuando su hija creció, él también tuvo que crear un mundo entero para ella. Esta fue la segunda razón por la que Sao Yankin decidió quedarse en la prisión de Fengdu. Solo luchando en la pesadilla podría ganar suficientes puntos de creación para pagar la matrícula de su hija. Kansaoni vio a Sao Yankin regresar a su celda bajo la protección de los guardias de la prisión. Sabía que para su cuñado, él estaba realmente despierto solo cuando estaba dormido. Después de lidiar con la recompensa de Nightmare Dungeon, llegó el momento de limpiar el verdadero desastre. Tuvieron que decidir qué hacer con Nightmare Dungeon creado por Yuren. El director de la prisión de Fengdu finalmente llegó a la sala de vigilancia. Sin embargo, Kansaoni no mostró piedad. Ella decidió directamente cómo iba a lidiar con la batalla real Nightmare Dungeon, justo enfrente del alcaide. ¿Vas a enviarlo para revisión? ¿Y ya has informado de esto? Cuando el alcaide escuchó la decisión de Kansaoni, quedó tan sorprendido que su voz se salió de control. El señor de la pesadilla que estamos monitoreando ha reconocido el Dream Dungeon creado por ese estudiante. La propia Nightmare Seed también se ha estabilizado. Creo que no debería haber ningún problema para que el departamento de revisión evalúe la mazmorra construida por el estudiante. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias si no pasa la revisión? El director mantuvo una actitud opuesta. Sí. A nosotros nos pueden despedir inmediatamente y acusarnos de algunos delitos graves relacionados con el incumplimiento del deber, afirmó Kansaoni. La construcción de cada Nightmare Dungeon fue una tarea enorme. Eso fue especialmente cierto para Nightmare Dungeons con Marvelous Nightmare Seed como base. Un grupo de profesionales vendría a evaluarlo una vez finalizada la construcción. Evaluarían el grado de peligro de este Nightmare Dungeon. El Nightmare Dungeon sellado y monitoreado en la prisión de Fengdu ya tenía un alto grado de peligro. Luego, Kuyuren causó caos allí e incluso aumentó 5 veces el consumo de vidas. El grado de peligro volvió a aumentar visiblemente en un nivel. Entonces, la prisión de Fengdu tuvo que buscar el departamento responsable de revisar Dream Dungeons. Llevarían a cabo una evaluación y evaluación integral para la semilla de pesadilla de nivel S después de que ese estudiante la hubiera reformado. Si el resultado de la evaluación final mostrara que su grado de peligro realmente había aumentado un nivel, se consideraría que esta semilla de pesadilla de nivel S estaba perdiendo el control. Ya no sería adecuado para internarlo en la prisión de Fengdu. Más bien, sería un desastre nacional. Sin embargo, si el grado de peligro fuera un nivel más bajo. Esto era algo en lo que Kansaoni no se atrevía a pensar en el pasado. Al observar la condición física de Xiao Zhou, el Nightmare Dungeon reformado por ese estudiante había causado menos daño al cuerpo y la mente humanos. Sin embargo, hubo un efecto secundario de adicción a comer pollo. La cantidad de personas que Nightmare Seed necesitaba tragar cada vez también aumentó 5 veces. La adicción a veces era perjudicial para los exploradores de los sueños. Por lo que debe buscar algún personal especializado que los evalúe y valore. Lo que Kansaoni podía hacer ahora era esperar al equipo de revisión. Estaba esperando con ansias el comienzo del próximo juego de Battle Royale con un corazón complicado. Capítulo 12. Todo se calmó. Kuyuren y el señor de la pesadilla, Tapir, se sentaron uno frente al otro una vez más. Antes de que Kuyuren comenzara a hablar, Tapir de repente metió la mano dentro de su pecho. Después de tantear brevemente durante un rato, sacó algo. Al principio, Kuyuren pensó que era el corazón del señor de la pesadilla. Mirando más detenidamente, descubrió que era una Dream Seed de color azul claro. Esta es tu remuneración. La voz de Tapir tenía un poco de cansancio. A juzgar por cómo se sacó esta Dream Seed, debería ser algo importante. Tapir arrancó parte para Kuyuren como recompensa. Una semilla de ensueño. Kuyuren tomó la semilla del sueño llena de brillo azul claro. Cuando lo puso en sus manos, su temperatura aún no había bajado. Kuyuren podía sentir que había una energía poderosa en esta semilla del sueño. Al mirar la semilla desde afuera hacia adentro, incluso pudo ver algunos rastros de reliquias de la civilización. Esta era una semilla de sueño de al menos nivel B con un género de ciencia ficción. De hecho, no fue difícil evaluar la calidad de una Dream Seed. La forma más intuitiva de hacerlo era juzgar por el tamaño del espacio que podía contener. La primera dimensión de Dream Dungeon que despertó cada persona tenía solo 10 metros cuadrados de espacio, lo cual era realmente pequeño. Era tan pequeño que era imposible hacer una película y mucho menos crear un juego. A menos que fuera un simulador de saltos o algo así.
Para expandirlo, una persona debe usar puntos de creación o comprar Dream Seeds para desarrollar nuevos espacios. En términos de área, Level y Dream Seeds, el nivel más bajo, podría alcanzar de 300 a 1000 metros cuadrados. Cuanto mayor sea el nivel de Dream Seed, mayor será la expansión. Una semilla de ensueño de nivel se podría respaldar la construcción de un ensueño del tamaño de una ciudad entera. El que está en manos de Kuyuren podría incluso contener una construcción de ensueño del tamaño de la provincia en la que se encontraba. Debería ser al menos del nivel B. Señor Kuyuren, espero que puedas volverte poderoso lo antes posible. Tapir le dio un regalo a Yurren. Al mismo tiempo, también tenía grandes expectativas puestas en él. ¿Poderoso? Kuyuren no pensó que fuera una palabra para describir a un Dream Maker o para comentar sobre un director de cine o creador de juegos. El mundo de Dream Makers no es pacífico, señor Kuyuren. Tapir le contó pacientemente a Yurren sobre el lado oscuro de este mundo. ¿Te refieres a la invasión de Dream Dungeons? Kuyuren también se enteró de esto. Dream Dungeons podrían invadirse entre sí. Originalmente, esto no era algo que encontraría un estudiante pobre como Kuyuren. Sucedía a menudo en esas Dream Dungeon Movies en el cine y Dream Dungeon Games con operaciones comerciales públicas. Este tipo de invasión fue a veces una competencia comercial maliciosa y otras veces un conflicto militar entre países. Sin embargo, Kuyuren no sabía la forma exacta de invasión. Cuando los intrusos destruyeron los Dream Dungeons de alguien, esa persona moriría de un colapso mental. Esta fue la razón por la que el país dedicó tantos recursos a la formación de Dream Makers. Incluso incluyeron el curso de Dream Maker como una de las materias optativas para el examen de ingreso a la universidad. En este mundo, Dream Dungeons compuesto de películas y juegos representaba poder. Sin exagerar, era otro nivel de competencia entre países. Por lo tanto, todos los países gastarían una cantidad considerable de dinero y recursos para obtener Dream Seeds de todo tipo de canales. Luego filmarían Dream Dungeon Movies y crearían juegos. Esto era lo mismo que una competencia militar. Fue una verdadera guerra entre culturas. Parece que no tengo ninguna razón para ser el objetivo de esos enemigos potenciales. Kuyuren jugueteó con la semilla del sueño en sus manos y dijo, pero no me gusta la sensación de no tener poder para protegerme. El juego Battle Royale que usted creó, todavía le pertenece a usted, y solo a usted, señor Kuyuren. Tapir dio la razón por la cual Yurren probablemente sería el objetivo de amenazas potenciales. Entonces, si mueres de un colapso mental debido al sueño, estaré muy frustrado. Cuando muera, ¿el juego Battle Royale también desaparecerá? A Kuyuren no le preocupaba que alguien en realidad lo asesinara. Después de todo, Dream Dungeons podría heredarse. Cuando la mayoría de los Dream Makers morían, pasaban las Dream Dungeons que construyeron a su próxima generación, o las devolvían a Dream Seeds con algunas técnicas únicas. Solo a través de la invasión se podría destruir por completo un Dream Dungeon. El mayor de Yurren, el constructor de la Torre de la Muerte, debe haberle dado la propiedad de la Torre de la Muerte al Señor de la Pesadilla, Tapir, antes de morir. Entonces, ¿seguiré recibiendo remuneraciones en el futuro? Kuyuren preguntó cuál era la parte que más le preocupaba. Por supuesto, pero según las reglas, esta es la mejor recompensa que puedo darte ahora mismo. Si más humanos están dispuestos a participar en tu juego Battle Royale, me recuperaré un poco más rápido. Y ahora, necesito darles tiempo a los humanos que están afuera para que descansen antes de comenzar la siguiente ronda. También había un cansancio incontrolable en la voz del Señor de la Pesadilla. Parecía que sacar una semilla de sueño de nivel C y nivel B de su cuerpo le causaba algún tipo de daño. Pero Tapir todavía estaba dispuesto a ofrecerle a Yurren esta recompensa. Parecía haber algunas reglas que todo Señor de la Pesadilla debía seguir. Este fue también uno de los principios de la purificación de las pesadillas. Aunque Tapir también entró en Nightmare Dungeon para absorber el poder emocional del humano para curarse a sí mismo, el daño que sufrió después de darles recompensas a los humanos ganadores fue aún mayor. Y, sin embargo, esta fue otra razón por la cual el progreso de purificación del Level Nightmare Dungeon fue tan lento. El Nightmare Dungeon de comer pollo aumentó la ingesta de alimentos de Tapir, pero Tapir debe ofrecer más recompensas a cambio. Kuyuren recordó un libro que analizaba la purificación de las pesadillas. Mencionó que lo más crucial para purificar una semilla de pesadilla de nivel S era el equilibrio entre la ingesta y la producción. Purificar la semilla de pesadilla de nivel S era solo un objetivo secundario. El objetivo principal era obtener esas Dream Seeds con un nivel más bajo producidas por Level Nightmare Seed. Esta fue también la fuente principal de Dream Seeds. La premisa era controlar el riesgo de que esa semilla de pesadilla de nivel S se volviera loca. La mazmorra de comer pollo ya había aumentado la productividad de Tapir, pero Yurren creía que todavía había mucho margen de mejora.
Está subestimando la adicción del juego Battle Royale. Cada vez más gente se enganchará a partir de ahora. Tampoco me refiero solo a los prisioneros condenados a muerte en la prisión de Fengdu. Los miembros del personal de la prisión o personas de fuera también pueden ofrecerse como voluntarios para participar en el juego y convertirse en los nuevos reclutas paracaidistas de la isla aislada. Dijo Kuyuren mientras le recordaba al señor de la pesadilla, las reglas del juego Battle Royale se pueden reproducir fácilmente. Supongo que pronto habrá alguien que creará una edición pacífica para luchar por la popularidad entre nosotros. Kuyuren ahora podría tratar al señor de la pesadilla, como el operador del juego Battle Royale. Sin embargo, el costo de la muerte en la versión operada por este señor de la pesadilla era demasiado alto. Sin mencionar el dolor realista al recibir un disparo, el cuerpo y la mente de una persona resultarían gravemente heridos en realidad después de morir en el juego. Aunque la recompensa por comerse el pollo al final podría usarse para comprar una casa, los dos primeros costos sangrientos probablemente harían dudar a mucha gente. Entonces, si alguien creara una edición más pacífica, probablemente ganaría bastante popularidad. Ya se lo dije, señor Kuyuren. El señor de la pesadilla, Tapir, entrelazó sus dedos. Su voz se volvió extremadamente baja, como si estuviera reprimiendo algo. El juego Battle Royale te pertenece a ti, y solo a ti. No permitiré que aparezca ningún Dream Dungeon o Nightmare Dungeon similar. ¿Eres policía? Cosas como las reglas eran difíciles de proteger. Pero el señor de la pesadilla no parecía creerlo así. Parecía que Tapir le volaría la cabeza de perro a cualquiera que se atreviera a hacer un Dream Dungeon similar. Después de todo, era el dueño de una pesadilla de nivel S. Kuyuren creía que el señor de la pesadilla era capaz de cumplir su palabra. Entonces, la gente de este mundo solo podía experimentar la emoción de comer pollo en esta peligrosa pesadilla. Innumerables personas estarían dispuestas a arriesgar sus vidas por comer este delicioso pollo asado. Finalmente, espero que el juego Battle Royale realmente se vuelva popular, como usted dijo, señor Kuyuren. Tapir también ajustó un poco su tono. Kuyuren pudo escuchar un indicio de soledad en sus palabras. Sonaba como una mujer patética que había estado en su tocador durante demasiado tiempo. Parecía que el señor de la pesadilla también quería ser popular. Ciertamente lo será. Cuando el daño causado por la muerte en la pesadilla se reduzca a un rango aceptable, más personas estarán dispuestas a entrar y tomar la corona de laurel por comer pollo, dijo Yuren. Tapir volvió a asentir suavemente. También se dio cuenta de que era hora de despedir a Kuyuren. Señor Kuyuren, es hora de que despiertes, dijo Tapir. Esperar. ¿Tienes puntos de creación como opción en tus recompensas? Preguntó Kuyuren rápidamente. Los puntos de creación también fueron importantes para construir un Dream Dungeon. Si Kuyuren realmente quisiera crear una historia con esta semilla de sueño de nivel B, la cantidad de puntos de creación que necesitaría sería al menos 100.000. Si Kuyuren lo recordaba correctamente, el tipo de cambio de los puntos de creación era 120 en este momento. Tuvo que gastar 120 yuanes para comprar un punto de creación. Kuyuren no tenía tanto dinero. Lo lamento. No puedo darte eso. Tapir sacudió la cabeza para mostrar que no podía hacer nada. No había forma de que el señor de la pesadilla pudiera darle a Kuyuren otra semilla del sueño para poder cambiarla por dinero. Muy bien. Parecía que Kuyuren tenía que pensar en una manera de obtener puntos de creación él mismo. Si el juego Battle Royale realmente se vuelve popular en el futuro, como dijo el señor Yuren, te ofreceré más remuneración. Pero creo que es un deseo descabellado. Es realmente difícil hacer que los humanos se enamoren de la muerte y el dolor. Sin embargo, la pesadilla que creaste tiene este potencial. Estoy dispuesto a creerte. Lo que dijo Tapir tenía un sentimiento de soledad. Ajustó su tono y continuó, por último, espero que puedas usar esa Dream Seed para crear una historia popular. Popularidad. El reconocimiento de la audiencia fue un indicador poderoso y esencial para un Dream Dungeon. Sería como la taquilla en la industria del cine y las ventas en la industria del juego. La popularidad se llamó reconocimiento de la población en Dream Dungeons. Kuyuren podría crear un personaje que podría destruir fácilmente un rascacielos con la semilla de ensueño de ciencia ficción de nivel B en sus manos. Pero era inútil si él era la única persona que pensaba que el personaje era invencible y podía arrasar un edificio con una mano. El público también tenía que reconocerlo y gustarle. Tampoco solo una audiencia. Cuantas más personas reconocieran y amaran al personaje, más fuerte sería el poder del personaje cuando invadiera los Dream Dungeons de otras personas o cuando los personajes de otros Dream Dungeons se entrometieran. De hecho, Kuyuren quería volver atrás y pensar en qué tipo de mazmorra debería crear con esta semilla de sueño de ciencia ficción de nivel B.
Sin embargo, también estaba considerando seriamente la posibilidad de operar la mazmorra del juego de batalla real a largo plazo. Si era operado por un Nightmare Dungeon, que absorbía sangre, carne y energía humana, daba a las personas una sensación de miedo y disgusto, les hacía querer escapar, les permitía experimentar emociones negativas como desesperación y dolor después de entrar, estaba encerrado profundamente dentro de una prisión, y al final solo podía confiar en sacrificar vidas humanas para la purificación. Entonces, la velocidad para obtener Dream Seed sería demasiado lenta. La prisión de Fengtu podría convertir el juego Battle Royale en un campo de batalla que todos anhelaban. Para convertirse en el único superviviente de la isla, el único tipo, los participantes utilizarían todo lo que tuvieran en su arsenal. Matarían a los oponentes con